Suscríbete a La Panterita. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. Diego no está allá. Sí, ya está. Y para hablar con Diego, está Infantino, visto fotos de Robert Harrison, de Alejandro Domínguez, Infantino. Y después vamos a hablar de lo que pasó ayer. ¿Está bien lo que era Nacional? Sí, ganaba ayer, sí cambiaba, pero y me mantengo. El gol Orlando Gaona cambiaba, y ahí sí, por un gol cambiaba. No, y sí, porque 3 puntos arriba. ¿Y después? Diferente. No, me ¿Vos crees Nacional? Sí. Va a dar pelea hasta el final. Sí, no, eso sí. Sí, demostró ayer que... Sí, es fuerte, bravo, sabe lo que tiene. Pudo haber sido expulsado Río, sí, ¿verdad? Exactamente. Diego Villalba, buen día. A punto de venir, como decía Martín, sobre todos los presentes también, el momento más esperado, ¿verdad? Cuando, bueno, ahí están las llaves, autoridades con la llave, que ya se le va a hacer entrega desde por supuesto a las medidas de la casa. Hoy estamos en visita todos dentro del hermoso proyecto. Hola, Víctor, Diego. Diego, ¿Qué tal, Arturo? no se entiende nada. A los compañeros. ¿Quién habla? Arturo, a ver, salimos ahí. ¿Qué tal, Arturo? El saludo a los compañeros, a la audiencia. No se entiende el fondo. De fútbol. Sí, se está realizando la presentación. Voy a salir un poquito aquí porque el parlante está bastante elevado. Decía, se está realizando la presentación, ya se llevó a cabo el corte de la cinta como para inaugurar justamente aquí el centro de alto rendimiento del fútbol femenino. No te olvides, Diego, el marzo arranca las eliminatorias y se puede confirmar Infantino o Robert o Alejandro. Sí. Pasa que están recorriendo las instalaciones ahora. Recién más tarde se va a realizar la conferencia de prensa correspondiente. Aquí el aplauso. ¿Por qué no porque... te llamamos más tarde, Diego? Porque ahora estamos ahí con un protocolo muy solemne, ¿verdad? Así mismo, Arturo. Volvemos más tarde cuando hablen los protagonistas aquí en el Centro de Alto Rendimiento Femenino. Se está inaugurando el local de femenino. ¿Cómo se llama eso? ¿La concentración o cómo se llama? Alto rendimiento. Centro de alto rendimiento, fútbol femenino, así es el nombre, CARFEN, con las siglas justamente que quedaron allí para este local que realmente es espectacular. Aquí con el hotel, varias canchas reglamentarias también para que la selección femenina y así también las atletas de los diversos clubes utilicen aquí en la ciudad de Ipané. Repito, recién más tarde, en minutos más, van a brindar declaraciones tanto Infantino, así también Robert Harrison y Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, aquí presentes las autoridades del fútbol en la ciudad de Ipané, Arturo. Correcto, ya volvemos. La Agrícola Sade Seguros Generales, Celeridad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catote y San Cristóbal. La Agrícola Sade Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Yopuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Siguiendo lo de Patiño, jugó regalado que el partido anterior del Pulpito Duarte, que esto, que aquello. Ahora es una ley de compensación, pues. ¿Por qué no lo echó antes a fulano, no lo echó a Mengano? Y así está la cosa. Ya volvemos. Disfrutar del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales a su 2022. Hasta el 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet.
Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Del partido, ayer la intensidad, hace rato no tiene tanta intensidad el partido. Sí. Sí. Bien de rasgos de equipos que están Muy buen arriba en la partido. pelea. Y esa que sacó Ya. mano travesaños, ya. Sí, Gaona el Lugo. tiro libre Que ahí. Rol Romero entraba para hacerlo. Romero frente al largo, afuera, Y y después do- la que salva a Piris Damota en la línea. Y bueno, Golpe de la cabeza. línea. Aparte plantel por plantel, vos ponés... Sí. En Pili de Mota se va a referir al arbitraje en la conferencia de hoy. Sí, sí, entiendo. No, es que yo Del pisotón. consulté No, acá, por eso lo- consulté acá y me dijeron no va a hablar Ariel Martínez, va a hablar Piri de Mota, me dijo. Que fue el que estuvo involucrado No, en la no, jugada. pero le llamé a Ariel en la posición dirigencial de Cerro. Una cosa es jugador y otra cosa es lo que dijo. Vos tenés ahí, Gustavito, lo que dijo Ariel y Zapá, porque le puse acá a Ariel Martínez. Le puse... yo no puedo hablar ahora, está ocupado. Va a hablar en un rato Piris Damota y seguramente viene la pregunta obligada. Doctor Ariel Martínez, vicepresidente de Cerro. La pelea del campeonato, lástima que en el VAR no estuvieron a la altura. No se puede creer que Fernando López no le haya marcado al árbitro, no se puede creer que el árbitro no haya visto. Lastimosamente, en el fútbol paraguayo tratamos de tirar para abajo siempre. Acá hubo un equipo que vino a ganar, fue Cerro Porteño, y el otro equipo con sus armas hizo un gran partido, pero el árbitro VAR empaña otra vez más un partido de Cerro Porteño. Ya es recurrente, es la tercera vez que el VAR perjudica claramente y grotescamente a Cerro Porteño. Y bueno, esperamos mañana el video ese casi cómico de la APF, donde sale la voz en off, esa cómica, diciendo y felicitándole al árbitro VAR. Se refiere a la de Río contra Piri Damota, ¿verdad? No sé si vos viste otra más grande de expulsión en todo el campeonato. Agresión arriba y abajo, y saca Amarilla Méndez que está cerca. Ya no sé cuántas cámaras tiene. Reitero, estoy esperando ansioso el video cómico de mañana de la dirección de árbitro. Acá tenemos que ser claros, no se puede estar definiendo el campeonato y tenemos un director de árbitros que avisó que ya se va. Parece que cada uno anda por su cabeza. No, a nosotros no, ustedes avisaron que él se va. Se publicó en todos lados. Entonces tenemos un director de árbitro que no está por lo visto y en el VAR hacen lo que quieren. ¿Le preocupa para el domingo esto que va pasando en el VAR partido tras partido con ustedes? Me preocupa para todo lo que resta del campeonato. Nosotros hoy vinimos a una cancha difícil a jugar de visitantes contra el otro equipo que está en la punta. Vinimos a ganar, mostramos el primer minuto que veníamos a ganar y el árbitro permitió todo lo que permitió. Se jugó menos de lo que se veía jugar y luego nos sanciona una clara expulsión otra vez, donde el VAR es cómplice o actor, no sé, porque encima no publican, pedimos reporte, no nos contestan. Se presentó una nota firmada por el club pidiendo el audio VAR y salió no sé yo de qué elenco cómico le contrataron al de la voz en off que hace el video. Así que es triste, para no llorar decimos que es cómico lo que hace la APF con la dirección de árbitros. ¿Siente que hubo represalia, doctor? ¿Siente que hubo represalia porque ya fue un reclamo de la fecha pasada? No, yo no puedo hacer conjeturas sobre por qué actúan de esta manera desde el VAR y los árbitros. No podemos hacer conjeturas. Lo que sí que es recurrente, tienen toda la tecnología a su favor. Encima sale la dirección de árbitros a decir que la otra vez no fue penal y que seguramente ahora va a salir a decir que no fue expulsión. Doctor, no hubo ninguna respuesta, ni siquiera negativa al pedido. No dijeron ni gracias. ¿Se resigna ya así cuando no tuvo respuesta, cuando siguen los reclamos, o cuál es la actitud que va a tomar? No, nosotros no nos resignamos. Acá lo que no se tiene que resignar son los que tienen que trabajar por el bien del fútbol paraguayo, que hace un partidazo y viene el árbitro con el del VAR a empañar todo. Mañana va a estar el presidente de la FIFA acá en Paraguay. Hoy había mucha gente extranjera acá viendo el partido con nosotros, sobre con la gente nacional. Una vergüenza lo que pasó. El fútbol paraguayo da una muy mala imagen. Un partido que se define un campeonato, que en primer lugar hubiese sido lindo jugar con 50.000 personas, no con lo que pasó antes, que no nos dieron las entradas. Y aclaro, porque preguntamos todos los directivos, nadie de la dirigencia de Cerro distribuyó las entradas como salió el comunicado del Club Nacional. Hubiésemos jugado en un campo mucho más grande, con mucho más gente, como amerita un partido de esta envergadura, un gran equipo nacional, nosotros un gran equipo, los dos peleando la punta, y encima viene el árbitro a hacer lo que hace, encima viene el del VAR a hacer lo que hace. Es una malísima imagen
que da el fútbol paraguayo para afuera cuando hay tanta gente y cuando estamos tan entusiasmados por todo lo que están haciendo nuestros atletas en los juegos. Acá vemos, parece como si se ve la otra cara, la cara fea del deporte cuando vemos esto. Doctor, es grave que le hayan sacado un comunicado oficial diciendo que la directiva de Cerro compró las entradas. Sí, es grave, pero más grave es lo que hizo Méndez y lo que hizo Fernando López. Así se retira el doctor Ariel Martínez. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Rubén, ¿cómo te va, Rubén Ríos? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, Rubén Ríos. Cerro reclama tu expulsión. Te extralimitaste, sos consciente, pensaba que te ibas. Sí, hace un rato estaba hablando también en otra radio y comentaba lo mismo. El árbitro estaba al lado y vio que no tuvo la intensidad necesaria como para que me eche. Obviamente después con las imágenes del VAR y con cómo se tira Pir y todo, se hace un poco más escandaloso, pero sí llegué tarde, admito que llegué tarde, lo toqué en el tobillo, pero no fue muy intensamente, ni siquiera tenía nada en el tobillo. Creo que el árbitro estaba al lado, yo sabía que no me iba a echar. ¿Que el árbitro no te iba a echar? No, porque él estaba al lado y vio que no tuvo la intensidad necesaria la jugada, como para que me eche. Y Cerro reclama. ¿Vos llegaste a ver la jugada, Rubén? Sí, después la vi y bueno, con las imágenes del VAR me podía haber expulsado tranquilamente. ¿Y por qué pensaste que no te iba a echar? Porque el árbitro estaba al lado y vio de cerca cómo fue toda la jugada. ¿O vos crees que el rasgo del partido hacía que sea friccionado, peleado, que así se iba a desarrollar? Sí, también. Bueno, fue una jugada del partido. Fue una pelota dividida que yo llegué un poquitito tarde, pero no fue un panchazo así con mucha agresividad. ¿Cómo para que caiga de esa manera Pili de Mota, decís? Claro, sí. Lo tocaba Penita y se tiraba. Después otro compañero también lo tocaban y hacía un circo. Hacía un circo, y cuando él cae, ¿vos qué le decís a Pili de Mota? ¿Te acercás o no? Sí, me acerqué y le dije que se levante, que lo toqué apenas. O sea, sí que en las imágenes del bar se ve que voy con la plancha arriba y que lo toco. Pero lo toqué apenas y saqué la pierna. No tenía nada tampoco en la pierna. Le dije que se levante, que iba a matar el partido. Así. ¿Que iba qué? Que iba a matar el partido, que ya no iba a tener la misma emoción. Que no ganen bien, que no ganen 11 contra 11. Obviamente si me tenía que echar me iba a echar el árbitro, pero el árbitro estaba al lado y decidió que no era para tarjeta roja. Y cuando te exhibe la amarilla, dijiste, bueno, ¿me salvé o dijiste no? Corresponde, no merecía. A título personal te pregunto, cuando viste la amarilla. Sinceramente, para mí estuvo bien. Ahí en el partido estuvo bien. Después cuando veo las imágenes del VAR, sí, ahí sí dije, qué hijo de puta, qué raro que no me echó. ¿A cuando ve el VAR? Claro, cuando me pasan todos los videos, todo, sí, era una jugada para roja. Entonces, ¿lo admitís? Sí, yo lo admito, con las imágenes del VAR es otra cosa. En la cancha yo no sentí que era una jugada para roja. No, uno cuando hace una falta y siente que es para roja, ya tiene en la cabeza eso. Cuando te exhibe la amarilla, cancha, en el momento no sentí que fue una jugada para roja. Cuando vos ves la amarilla dijiste me salvé, vos pensabas la roja. No. En ese momento no, con el VAR sí. Con el VAR sí. En la cancha para mí estuvo bien la amarilla. Pero una vez el VAR te hizo cambiar a vos mismo de opinión. O sea, tuve miedo cuando fue a revisar el VAR, sí, por las imágenes que brinda el VAR y por cómo se exagera todo. Es otra cosa con las imágenes del VAR. Ahí sí tuve miedo, pero para mí la amarilla estuvo bien. Por eso te pregunto, si fue salvar a ver, vos decías, aquí me echa. Sí, yo pensé que me iba a echar. Rubén, ¿pero solé hacer así o se te fue el codo? No, con el codo no lo toqué, fue abajo la jugada. ¿Y no fue doble arriba y abajo con el brazo tendido? No, arriba no lo toco.
¿Y esa imagen te da la misma sensación, Rubén, viendo la imagen televisiva? No, y sí, con la imagen del VAR parece que lo toco arriba y abajo. Pero arriba no lo toqué. Por eso te estamos preguntando, Rubén. ¿Y el partido en sí? Bueno, iba a ser otro, de luego, quedando Nacional con en caso que te expulse, a lo mejor otro hubiera decir la historia del propio partido, ¿no? Sí, obvio, sí, es muy difícil jugar contra Cerro con un hombre menos. La verdad que eso no iba a condicionar mucho. ¿Te gustó como el rival juega bien, Cerro juega bien? Sí, Cerro juega bien, Cerro triangula muy bien. La verdad que bueno, el primer tiempo tuvieron para hacernos el gol y no aprovecharon, y bueno, el segundo tiempo creo que creamos las mejores situaciones nosotros. Fue un tiempo y un tiempo. Ahora, cuando hablamos nosotros del partido, que son 2 candidatos al título, el rasgo que tiene Nacional es ¿vos venís a Nacional recomendado por quién? No, yo estando en 12, a mí me llamó directamente Carlos Bonet. Sí, y General Díaz, ¿quién te trajo? En General Díaz me trajo un tío que jugaba acá en Cerro, Arnaldo Guerrero. ¿Quién? Arnaldo Guerrero. Arnaldo Guerrero. ¿Y tuviste compañero a Merlini en San Lorenzo? Sí, tuve compañero a él. ¿Y así te imaginabas él, que... Perdón, ¿decís? También compartí con Alexander Barbosa. ¿Y tus abuelos son paraguayos, Rubén? Mis abuelos son paraguayos. ¿Y qué te dijeron? ¿Era así? ¿Tuviste oportunidad antes de General Díaz de venir a Paraguay cuando eras más chico o no? Antes de General Díaz sí tuve oportunidad de venir a Paraguay. Sí. No, la verdad que no. Nunca había venido a Paraguay, no tuve porque yo estaba en San Lorenzo, tenía contrato y bueno, cuando se me venció el contrato ahí analicé las opciones que tenía y me dieron la posibilidad de venir acá, de conocer Paraguay. Bueno, hasta el día de hoy me quedé. Está bien, Rubén. Y en General Díaz fuiste compañero de Alberto Espino, de Alberto que no jugó ayer, y Enzo Jiménez sí que jugó, jugadores de Cerro. Sí, lo tuve como compañero de ellos, sí. Y preguntarle quién es su amigo en la selección argentina. ¿Quién es tu amigo en la selección argentina, Rubén? Uno de mis amigos es, Paredes, de mi mismo barrio, Ángel Correa, que jugó conmigo. Que hizo los 2 goles en Atlético ahora en la fecha pasada. Sí, él. ¿Y qué perspectiva? Perdón por el desorden General Díaz, compañero de la selección argentina, Cerro Porteño, Nacional. ¿Vos lo ves a Nacional campeón? No sé si lo veo campeón, pero sí que vamos a pelear hasta el final. Vamos a ir partido tras partido. Nosotros sabemos que no somos favoritos. Pero obviamente nos encantaría y vamos a dejar todo para que eso suceda. Y cuando decís no son favoritos, decir porque no se le da el crédito a Nacional, ¿y eso le hace más fuerte a ustedes? No, a nosotros, por lo que se habla, o sea, periodísticamente no somos favoritos. La mayoría de los periodistas dicen que Nacional en algún momento se va a caer, y bueno, hasta el día de hoy, fecha 15 y 16, estamos punteros todavía. Acá tenemos creo que eso nos motiva un poco. Acá tenemos un compañero, Víctor Luyala, que nos dice, si ayer ganaba Nacional, él cambiaba de opinión. Decía porque iba a sacar 3 puntos. Pero en esta mesa, mirándole a la cara a Víctor Luyala, nuestro compañero, que es más jovencito de todo, dice, va a pelear Copa, va a entrar en Copa, pero él no le dé campeón a Nacional. Es uno más que no le ve así a Nacional, Rubén. Sí, uno más entonces. Y acá está sentado. Uno más. Yo le digo, ¿por qué no? Vos niño que crecí. Para mí sí. Yo creo que pelea el título. De llegar, ¿sí? Yo creo que saben sus virtudes y limitaciones ustedes, Rubén. Son muy conscientes de lo que tienen, lo que pueden y no. Nosotros somos conscientes del plantel que tenemos y confiamos en nosotros. La verdad que Nacional en sí tiene un muy buen plantel para pelear a cualquiera. Lo que se dice afuera, que no somos candidatos, también es verdad, pero nosotros internamente sabemos que vamos a ir paso a paso, partido tras partido, y bueno, cuando termine el torneo veremos qué pasa.
Bueno, y con relación a lo que viene en la fecha, Rubén, de este mano a mano con Cerro, y el ayer, por ejemplo, durante el juego, que terminó finalmente empatado, hay una que sale a Pili la Mota de la línea. Hablando de Pili la Mota, cuando terminó el partido, ¿se dijeron algo? No, lo saludé normal, después en el entretiempo le pedí disculpas, le dije que no lo había agarrado tan fuerte, que nada, me dice, sí, esto es fútbol. Obviamente cada uno va a aprovechar las situaciones para su lado, ¿no? Pero no, bien, con él bien. Bueno, y dentro de esta desordenada entrevista que confieso, lo estoy haciendo más desordenado yo, Sí. en el disparo de Orlando Gaona Lugo, ¿vos pensabas que la pelota se metía? Sí, la verdad que pensé que se metía ahí en el rebote cuando se dio en el travesaño y pensé que iba a atropellar a algunos de los que estaban ahí en el área y bueno, no se pudo. ¿Y la que saca Pili la Mota de la línea? Otra. También, yo pensé que entró esa. ¿Y ibas a hacer algún reclamo? ¿Cómo? ¿Ibas a hacer vos algún reclamo? Pero como hay VAR... Sí, le dije al árbitro que entró, que revise el VAR. ¿Y qué te dijo el árbitro Méndez? Pero bueno, no, me dijo que ya se revisó todo, que no entró. Bueno, eso es por el lado de Nacional. Por el lado de Cerro hay una que entra Romero, el delantero de Cerro, y en la boca del arco Malora era la primera. Sí, ahí me cae todo. Te cagaste todo ahí. Sí, llegaban travesa, me iba a complicar el partido. Y después tenés otra, la que saca Rojas, el arquero. El cabezazo de cosas, sí. Sí, también. Por eso Sí, esa fue muy buena tajada. tuvo situaciones de uno y otro lado Rubén Ríos del partido de ayer. Sí, por eso, como te digo, fue un tiempo para Cerro, para mí, y un tiempo para Nacional. El segundo tiempo no nos llegaron ni una vez ellos. Ni una vez. Bueno, y tenemos que decir algo, Rubén Ríos, con relación a lo que vos estás mencionando, porque nos están escribiendo mucho. En el momento de la amarilla, vos dijiste, ahí está. Pero cuando viste el VAR, dijiste, pues me podía haber expulsado. Es así cuando viste la imagen. Sí, cuando vi la imagen, dije que me podía haber expulsado tranquilamente. No, por eso muestra tu franqueza en esta entrevista, de tal manera que diga, sí, viendo después el monitor, vos pudiste considerar que fue injusto lo primero, pero si cambiabas de opinión, si es que observabas la imagen posteriormente. Sí, de verdad. Sí, hay que ser honesto. Por eso te digo, habla muy bien de vos. Rubén, ¿y tu futuro cuál es en Nacional? ¿Hasta cuándo tu contrato? Mi contrato es hasta ahora, hasta diciembre. Todavía no renové, me están hablando para renovar, pero todavía no llegamos a un acuerdo y bueno, vamos a ver qué pasa cuando termine el torneo. Hablamos de hablamos de una cuestión económica. Sí, estamos tratando de llegar a un acuerdo en eso. ¿Y seguís mucho en la Argentina? Sí, la verdad que sí. ¿De momento no pensás volver? Sí, me encantaría jugar en el fútbol argentino. Pasa que económicamente el país está muy mal y bueno. No, vos jugaste en San Lorenzo, pero te pregunto, ¿te gustaría Gimnasia y Esgrima de la Plata con Gorosito? Sí, obvio. Gorosito para mí es un ídolo. ¿Por qué? ¿Por qué es ídolo para vos, Pipe Gorosito? Porque es ídolo de San Lorenzo y yo soy hincha de San Lorenzo. ¿Tu familia? ¿San Lorenzana? También. Es decir, de San Lorenzana, digo, de San Lorenzo. Sí, todo. Todo, sí. Todo. Sí. ¿Y qué tiene, independientemente, acá, sabía que Gorosito vino a dirigir a Olimpia? Sí, sabía. ¿Y tuviste oportunidad de hablar con él o no? Sí, lo saludé cuando jugamos contra Olimpia, pero bueno, él ni me registra a mí, ¿no? ¿Y vos que no te acercaste y no le dijiste, Rubén Ríos, Pipo, vos sos mi ídolo de mis padres, de mi abuelo, de mi familia? No. ¿No? No, ojalá que algún día tenga la oportunidad de que me dirija. Bueno, alguna que te dirija, Pipo Gorosito, Gimnasia y Esgrima. Rubén Ríos, a la gente que no cree en Nacional, vos decís, tranquilo nomás, vamos a ver qué va a pasar al final. Sí, que sigan no confiando, que eso nos motiva a nosotros. Calladito, partido tras partido, vamos a pelear hasta la última fecha. Y el tema ahora viene Guaraní. Sí, un Guaraní necesitado, que también está peleando con nosotros el acumulativo para entrar a la Copa. Todos los partidos que vienen ahora van a ser difíciles. ¿Tuviste oportunidad de hablar con la hinchada, con los hinchas de Nacional o no?
Sí, tuve, sí. ¿Y qué te La dicen? verdad que me quieren mucho a mí. Te hacen saber. Sí, ayer me hicieron saber que me quería mucho y les agradezco por el afecto. Y Rubén Río, el público ayer en Nacional, poco más, menos público, el Cerro por el tema de las entradas, ¿se siente en la cancha el aliento de Nacional? Sí, la gente de Nacional es muy fanática. La verdad que se siente mucho. Son muy exigentes también. Terminado el partido, ¿fueron los dirigentes a hablar con ustedes o no? ¿Te cerró el partido y se cerró? No fue nadie a hablar con nosotros, no. ¿Oferta de acá no hay? ¿Fuera de Nacional? Hasta ahora he escuchado algunas cosas de gente, pero a mí directamente no me llamó nadie. Y ahí está, habla también como diciendo no va a agrandar cosas que no son. Nadie te llamó. Claro. Viendo. No, a mí nadie me llamó. No. Se dice que me quiere Cerro, que me quiere Olimpia, pero no. A mí nunca me llamó nadie, ni a mi representante. Y redondeando, ¿cómo ves nuestro fútbol, el fútbol paraguayo, Rubén? ¿Qué tiene a favor y qué tiene en contra? No, y la verdad que el fútbol paraguayo hoy en día está levantando mucho su nivel. Yo desde el día que llegué hasta el día de hoy creo que cambió mucho y se emparejó mucho también al nivel de los equipos. En el momento que yo llegué jugaba contra Olimpia Cerro y ya tenía un partido perdido. ¿Y ahora? Hoy en día cualquiera le puede ganar a cualquiera y eso habla muy bien del fútbol paraguayo. Creo que habría que mejorar un poco el tema de las canchas nomás, pero después nada más. Y bueno, ¿qué más quería agregar, Rubén, que no te haya preguntado, que considere Rubén Río? Más en esta charla, desprolija, ¿cierto? De todo un poco hablamos, Rubén. No, agradecerle por el llamado y bueno, decir a la gente que sí, que mirando al VAR obviamente fue una jugada de expulsión, pero internamente yo de la cancha no sentí que fue así. Si fue así, fue decisión del árbitro, y bueno, obviamente para mí mejor que me quede en la cancha. ¿Te sorprendió la manera como se da vuelta y cae planchado Pili Damota? Sí, bueno, él va a hacer las cosas a su favor. Después a mí también me planchan una y di un montón de vueltas, pero bueno, ni amarilla. Bueno, pero vos le dijiste a Pili, no es para tanto, y pensaste para adentro y le dijiste. Sí, le dije. Después viene Lucena en la misma jugada que creo que me pisa él. Dale, que fue la misma que Pili, levantate, me dice. Ah, ¿él te dijo eso? Sí, dale, levantate, porque yo pedí que me venga a revisar los médicos, ¿viste? Para que revise el VAR y todo, pero me levanté rápido. Ahí hiciste una picardía de tu parte. Sí, lo mismo que hizo Piri, sí, pero bueno, ahí Lucena me levantó y bueno, me levanté nomás. Bueno, Rubén, anécdota, hecho, comentario. Gracias por tu tiempo, muy amable, Rubén. Dale, muchísimas gracias a ustedes, abrazo. Igualmente, Rubén Ríos. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Parecea, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morgue y sucursal. En Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Decidí compromiso y solidez. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión Apostala. Ganarlo cambia todo.
Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos, desde cotillón hasta electrodomésticos, guardería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Bueno, seguimos ahí contigo porque está ahí el tema de, hablando de Robert Harrison, una de la inauguración de qué polideportivo, complejo deportivo. Complejo de alto rendimiento para las chicas, en este caso. Es en el lugar, para que la gente se ilustre un poco, donde antes estaba Tembetarú, el complejo que tenía Tembetarú en Nupane. El ex Tembetarú en Nupane. Exactamente. Pero hoy todo renovado con de primer nivel. Edificación allí, gimnasio, vestuarios y lo que era el estadio principal, que tenía una preferencia principal. En su momento se jugaron partidos hasta de primera, allí primera, intermedia, formativas. Hoy ya es propiedad de la APF y queda en manos de la Albirroja FEM. Así mismo, ya que hablamos de Albirroja femenina, hoy lastimosamente las chicas de Nodesur se quedaron con las manos vacías, perdieron el tercer puesto 1-0 ante Colombia, así que no llevaron nada. El cuarto puesto para la selección sub-20 femenina. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresa a cmsp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, en Industria del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Aprovecha todos los miércoles que son de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% con todas las formas de pago en productos de primera necesidad. Y no te olvides que tenés descuento adicional del 15% con el método Te Pago. Haz tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Volvió a tu pila tan esperada Maratón Jam. Hasta el viernes podrás equiparte y renovar tus electrodomésticos que la gente quiere. Y si sos cliente Tupi, tu primera cuota van recién a los 30 días. No te olvides que con tus compras participas en el sorteo de la camioneta Ford F-150 XLT y más de 100 premios. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnetec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnetec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores y implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conócenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita de DLS Motors S.A. La vida es ahora. Ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a bemyflores.com. Regala amor. Regala Bemay Flores. ¿Habla Piri la multa hoy? Así es, en un ratito. Están ya esperando el inicio de la conferencia. Todavía se va a demorar unos minutos. Robert Piris Damota fue el designado hoy para hablar del lado de Cerro. No hay casualidad, ¿eh? No, claro. ¿Se entiende? No hay casualidad. Sí. Así es. Los dos arqueros son buenos, Jan y Rojas. Sí. Ese cabezazo que le saca a Brian Zamudio, muy buen momento de Santiago Rojas. Y Jan no se queda atrás, los dos, muy bien los dos arqueros. Responsable del 0-0. Sí. Quiere decir que vos no crees bien Nacional. Y para campeón no, debo ser sincero. No. ¿Y qué es lo que tiene que hacer para campeón? Yo ayer, si ganaba, hoy venía con otro discurso. ¿Por qué si no te da garantía, no te da garantía? Igual quedó bien parado, o sea, está igual que Cerro en puntos, espera lo que hagan Olimpia Libertad y vamos a saber la tabla real a partir del miércoles. Plantel por plantel. ¿Vos tenés ahí Chiqui Arce y Chiqui Arce? ¿O no tenés Chiqui Arce, Gustavito? ¿Tenés? Y Sarabia, llámale para Sarabia directo. Chiqui Arce pues no es directo, vamos a hablar con Pedro, se habla bien directo.
El Mundo Constructor. Y en Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? O una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? Buen día, ¿todo bien? Bueno, del partido ayer, ¿vos pensabas que lo echaban a Rubén Ríos? Realmente no vi la jugada exactamente, Arturo. ¿Perdón, Pedro? En su momento, ¿verdad? De ahí del lugar no se vio bien. Y cuando después dice Cerro reclama, vos llevaste a ver la jugada, hablamos con Rubén Ríos y nos dijo sí. Me sacó la amarilla en su momento, pero viendo la jugada pudo haber sido expulsado, dijo el propio jugador. Y fue muy relativo, Arturo, por el hecho de que también nosotros recibimos un par de codos. Burera se rompió la boca. ¿Quién se rompió la boca? ¿Quién? Burera se rompió, creo que con Patiño, o fue con Duarte en una jugada donde se golpeó la boca o le bajó el codo. Sí. Anteriormente se veía sangre y era expulsión. Yo creo que estamos siempre sujetos a la interpretación del árbitro. Claro, así es. Si de esto también Nacional tuvo, si es que quiere cuestionar el arbitraje. Y realmente está muy tedioso todo, por el hecho de que ambos equipos están jugando partidos finales y bueno, siempre uno va a tratar de mirar lo suyo y no lo otro. Tiene peso Nacional y jugó arriba con Fleita y con Bruera a ganar. Sí, realmente nosotros hicimos un cambio ya a los 42 minutos. Me tomó la responsabilidad de haber tomado, decía yo a Hernando, que es mi ayudante, pareciera el dominio tranquilo del equipo rival, que no podíamos salir de la media cancha. Entonces tomamos esa decisión, siempre respetando a los jugadores, y no lo hemos hecho con mala intención, sino tratar de poder tener retenido un poquito más a los zagueros, porque Facundo estaba muy solo y los dos zagueros era difícil de cubrir por la capacidad técnica que tiene de salir jugando. Entonces los dos laterales del equipo rival estábamos en una zona muy alta en el terreno nuestro, entonces cubriendo un poquito también del lado costado, porque consideramos la lectura que le dimos al partido y íbamos a tener posibilidades de atacar al rival a través de saber de que ellos, sus dos laterales, siempre lo mantienen en el terreno rival y bueno, ocupar ese espacio con Martínez y con Lugo. No fue así el primer tiempo, por el hecho de que tuvimos que retroceder nosotros para marcar y no atacar en este caso, ¿verdad? Teniéndole a Fleita, digamos, ellos tenían la obligación de dejar 3 defensores. Lógicamente se entiende que uno de los laterales va a tener que quedarse y por ahí buscar el partido, que es lo que en el segundo tiempo propusimos. Pedro, ¿y te solucionó el inconveniente tal como lo describías? Porque es cierto, metes antes de terminar el primer tiempo, pero arranca la segunda etapa y se da una dinámica distinta, una dinámica mucho más favorable a Nacional. Sí, exactamente, esa es la lectura que le dimos. Uno lo saca a Danilo. Creo que Danilo, hay que ser respetuoso, él ha hecho grandes partidos cuando ha estado de recambio y bueno, ayer estaba prácticamente con todos, estaba con Piri y con Lucena, le arrinconaban y estaba perdiendo algunas pelotas en el duelo, pero Danilo para nosotros es un jugador capital y le tuvimos que sacar por el hecho de que teníamos una obligación y manifestarse lo siguiente. Había una necesidad por retener a los dos zagueros y no tener esa facilidad de juego y dejar un lateral más a la vez. Y bueno, se vio en el segundo tiempo que a través de algunas instrucciones de nuestro volante, Río ganó una pelota en el fondo con una jugada de triangulación, definió de manera de costado. Uno calculó que tendría que esa pelota venir para atrás, que es la lógica del fútbol. Lo mismo le pasó a Fleita, pero bueno, un primer tiempo que uno puede dar una lectura que fue más favorable a Cerro. Segundo tiempo
considero que ya nosotros nos pusimos bien, estuvimos mejor parados, armando 2 líneas de 4 más 2 centros delanteros que generaron lógicamente el apresuramiento del equipo rival y bueno, por momentos también tuvimos nuestra posibilidad de llegar al gol. Bueno, Pedrito, seguiremos charlando. Congratulaciones, un partidazo por Cerro y por Nacional emotivo de comienzo a fin. Chao, Pedro, gracias. Gracias a usted, Arturo. Gracias, muy amable. Robert Pili Damota en conferencia. Es roja porque me toca abajo, arriba en el juego. Creo que con una jugada similar y un poco menos, a mí me habían expulsado en la primera ronda. Y ahora no sé qué criterio tuvo el referee, no sé qué criterio tiene en realidad. La verdad que es una pregunta que todos nos hacemos porque para mí y todos vieron que fue para roja. Matías Lugo, Radio 1000. Robert, buenos días. Quería seguir con esa tendencia porque yo recuerdo una jugada con el Chapa Martínez también, en algún momento estando en Cerro, que él se levanta el codo, es una jugada bastante similar. Recuerdo que esa vez había dicho que inclusive días después se seguía doliendo el golpe y también se resolvió con una amarilla. Ahora decís que a vos en una jugada similar te dieron la roja. ¿Crees que por ahí, por tu posición y tu manera de jugar, digamos, los árbitros pueden tener cierta tendencia a jugar de manera diferente tu jugada? La verdad que es lo que te digo, quiero saber qué criterios tienen porque no entiendo, como si en una jugada similar a mí me expulsan, ayer fue más evidente, más fuerte y no hubo ni una roja ni llamado al VAR. Y es extraño, la verdad es extraño, pero no todos son así, mira que hay algunos árbitros que pueden hablar, que te explican, pero ayer la verdad que, no sé, por eso te digo, ¿qué criterios tienen para no llamar al VAR o por lo menos que vaya a ver? Pero vamos a dejar ahí porque después termino, ya estoy marcado y ahora con esto, si es que diga algo más me van a marcar más, entonces hay que respetar la decisión que tomó, mirar para enfrente y hacer un trabajo para enfocarnos en lo que es lo nuestro. Álvaro Aponte, Universo 970. Robert, buenas tardes. ¿En qué momento futbolístico llega Cerro Porteño al partido del domingo clásico ante Olimpia? ¿Crees que llega embalado en cuanto a circuito de juego el conjunto de Cerro Porteño y vos particularmente? ¿Crees que estás en el mejor nivel de Robert Piri Damota desde que llegó a Cerro Porteño? Sí, claro. Me siento, la verdad que me estoy sintiendo muy bien físicamente, con confianza. La verdad que me siento bien y eso es lo más importante, que también el equipo está bien, como con respecto con tu pregunta, yo creo que llegamos súper bien para el clásico, llegamos con más confianza, con más precisos, con lo que quiere el profe, y yo creo que llegamos bastante bien para poder dejar los puntos en casa y también quedarnos con la punta, ¿no? Matías Cuevas, Radio Chaco. Pili Damota en conferencia de prensa dijo lo que a mí también me echaron, sí. dijo. Sí, comparó esa jugada. ¿Con quién fue? ¿En qué partido? Ante Tacuary. Ante Tacuary. Pili Damota en la conferencia. De quedarse solo en la punta, entonces las 6 finales que le quedan a Cerro Porteño atendieron también a los partidos que le quedan a Nacional y ir paso a paso y con este rendimiento, Robert. Sí, yo creo que hoy en día nosotros dependemos de nosotros mismos, ¿verdad? Yo creo que eso es una gran ventaja para nosotros. Sabemos que ellos tienen partidos pendientes, sabemos que Nacional también juega, ¿verdad? Yo creo, como te dije, enfocarnos en nosotros y hacer nuestro juego, tratar de sacar los 3 puntos en todos los partidos para poder llegar bien a la final y como te dije, esperar que uno de los dos caiga para poder campeonar. Hacemos una segunda ronda de preguntas. Ernesto Jiménez, Radio 780 AM. Robert, por más de que no se pudo sumar a 3 el día de ayer, me parece que están pasando por un muy buen momento, lo vienen demostrando, bien partido tras partido. ¿Por dónde te parece que pasa este momento, este nivel anímico importante también que van sumando de cara a este partido clásico que se viene, Robert? Sí, yo creo que fuimos muy constantes en el trabajo, ¿verdad? Yo me acuerdo que creo que va a ser la primera ronda, un partido antes del clásico, yo había dicho que estuve acá y había dicho que estábamos mal, reconocíamos que estábamos mal, que íbamos a levantar esto. Todos juntos pudimos levantar y yo creo que fue la predisposición de todos que
nos propusimos salir de esta, enfocarnos más en lo que quería el profe, ponernos a punto todos, que yo creo que todos estamos muy bien. Y eso creo que ayudó bastante para agarrar confianza y agarrar también lo que el profe nos pide para cumplir con nosotros, con él y con lo que es la institución. Matías Lugo, Radio Víctor Jorge de Pili Damota, ¿eh? Sí, está en su mejor momento. Está levantando su rendimiento. Sí, señor Pili Damota en conferencia. Polémica, digamos, o cierta hinchada, digo bien, señalaba la parte física por la seguidilla de partidos y que Cerro sufría muchas bajas. Hoy es diferente, Cerro tiene una seguidilla y está prácticamente al 100% repitiendo equipo. ¿Eso crees que pasó más por lo anímico o ustedes como jugadores hicieron un trabajo aparte en lo físico como para poder revertir? No, yo creo que se ajustaban muchas cosas, ¿verdad? Creo que en la primera etapa, como hoy dijiste, se sufrió bastante con temas de lesiones. Yo creo que se ajustaron muchas cosas en lo físico, en lo anímico, y eso llevó a que lleguemos más enteros en todos los partidos, a que sepamos cómo llegar bien a los partidos, y yo creo que eso es lo importante. Hoy en día podemos decir que el equipo está bastante preparado para jugar de 3 en 3 días, para llegar bien físicamente, y eso creo que pasa también por el trabajo del cuerpo técnico, departamento médico y nosotros jugadores. Estamos hablando de Piri Damota, Lucena media cancha, después Roca Rascal, le robaron la pelota, casi gol de Nacional. Piri Damota para ir concluyendo. Vos con Pica Lucena, probablemente, versus Marcos Gómez, un volante de oficio, y Alejandro Silva, un jugador que no está acostumbrado a esa posición. ¿Cómo ves ese duelo que se podría dar el domingo? No te puedo decir si yo o Lucena, porque no sé yo quién decide, ¿verdad? Pero creo que todos nosotros los volantes estamos preparados para afrontar este tipo de partidos. Sabemos que los otros también tienen muy buenos volantes. Yo creo que va a ser un partido muy bueno, va a ser muy lindo. Yo creo que nosotros, como dije, estamos preparados y estamos muy bien para poder llegar al clásico. Es lo que dice Rodolfo Piri Damota en conferencia de prensa. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976 10 10 10. Chacomar, respaldo total. En Santa Elena, sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso, no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Shell baja los precios de todas sus naftas. Shell Fórmula Regular 7.590 guaraníes, Shell Fórmula Super 8.390 guaraníes y Shell V-Power 9.340 guaraníes. Pasa a llenar tu tanque con el combustible que más te conviene y a tu auto. Shell, porque lo que cargas importa. Más que le digo a Malte Melgarejo, ¿cuánta entrada le va a dar? Si tienen idea, ¿cuánta entrada le va a dar a Olimpia Cerro? Mañana partimos para 1, ¿verdad? Así es, mañana 19:30 Olimpia. Y si Olimpia gana, queda 2 de Cerro. Queda 2 de Cerro y de Nacional, exactamente. Y ganándole a Cerro en el... poniendo... Si es que le gana. Claro, por supuesto. Hipotéticamente ganándole a Cerro lo supera. Y hay que recordar que Olimpia juega en la última fecha ante Nacional. Por eso el empate ayer creo que se festejó en para 1 porque pasa a depender de sí mismo Olimpia. Sí, si es que señor. gana todos los partidos. Y ayer Cardona decía, voy a recordar, Gustavito, porque la gente nos pidió mucho el tema de Salcedo y el tema de Tucu. Sí. Exactamente, Salazar. Ahora presente allí. Podemos después con Diego tomarlo. ¿Quién? Ya al presidente. Está... No, yo digo lo de ayer, lo de Cardona. No, pero para el tema de la punta, el tema del resultado. Sí, para digo, actualizar la parte nueva con Diego, para agarrarlo para Cardona. Apostando al deporte y las prácticas de buena salud, Asismet es colaborador oficial de los Juegos Suramericanos ASU 2022. Te invitamos a apoyar con nosotros y ser parte de esta gran fiesta, el sueño de todos. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Tenemos lo de Cardona, Gustavito Sánchez. ¿Qué voy a decir primero? Cardona, porque estamos hablando de Cerro Olimpia. Bueno, cuando quiera, Luis. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha.
Si querés dinero distante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene, sede central. Y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Malandro Calón. Su teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. Animate a soñar, 2.900 millones de guaraníes en premios. Pedí CNT, Sheparemoy. Hay mucha gente que se acerca, que ve un proyecto serio y que tenemos la suerte que están acercándose y poniendo a veces recursos propios, como en este caso de Doria. Y vamos a estar tocando fuerte, estamos cerca de arreglar otros casos. Estamos cerca de arreglar otros casos y vamos a seguir por este camino. Porque Arturo, esto es un club herido, mal herido. ¿Cómo no puede contratar? ¿Cómo no podemos tener nadie? Es muy difícil en esa situación. Con eso estamos compitiendo y de esa manera estamos llevando. Y vamos a seguir por ese camino, el camino de la lucha, el camino de la transparencia, el camino de que se vea un sistema, una gestión seria. Y mediante eso mucha gente está trabajando y está acercándose. Y a mí me enorgullece y tengo que decir, me prohibió, no quería que se diga, lo dije. En este caso fue Ricardo el que nos ayudó con un tema muy delicado. Estas son negociaciones que llevan tiempo y tienen que estar de acuerdo y se tienen que tramitar y llega a la FIFA. Ahora te estoy diciendo, el segundo caso que podía costar cerca de $1 millón, hicimos un juego muy interesante, en agosto se terminó de pagar, pero los papeleos estamos terminando en esa fecha, así que es un tema muy importante que lo hemos finiquitado. Y estamos detrás de otras cosas, Arturo, y seguimos trabajando en silencio, a pesar de todas las cosas en contra, como te dije. Te voy a comentar otro tema. Hoy se firmó con Tucu por 3 años más, la continuidad de Tucu. Tucu va a continuar por 3 años más en el Olimpia. Vas logrando pertenencia, no te dice Tucu, ¿cuánto me pagan por la extensión? Convencido el jugador de lo que es Olimpia hoy. Así se debe entender, lo que Olimpia llega al jugador y lo que el jugador está deseoso de transmitir en Olimpia. Así mismo, y con una gana de quedarse en el país, su familia está arraigada acá, acompaña todos los temas en Olimpia, inclusive los partidos de básquet, de fútbol, de salón, yo me voy y le encuentro a Tucu con su señora, y es una persona que está dedicada, un profesional que le convenció, tenía oferta de otro lugar y le convenció quedarse en nuestro país, le convenció y quería quedarse en el Olimpia, y es una persona, es un líder positivo también, que agrega valor, que está siempre luchando, peleando. Y esas son las cosas que a mí me pone contento. ¿Cómo no valorar eso cuando un jugador dice, a pesar de tener otra oferta, me quiero quedar? No era el acuerdo económico quizás que él pretendía, pero que terminamos acordando tras muchos meses de negociación. Tampoco no es fácil esto aquí. Tampoco no es fácil, pero mediante eso hoy estoy contento. Tenemos un gran jugador, tenemos un gran lateral derecho que viene a subarse y a tener un proyecto de quedarse en el Olimpia por mucho tiempo. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Haciendo relación a Tucu Salazar, que de hecho se había renovado Otálvaro. Así es. Hablamos lateral de derechos del Olimpia. Si querés dinero distante en efectivo, vení a Casa Rosada, tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Malandro Calón. Su teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Ahora Francisco Arce, conferencia. Francisco Arce, técnico de Cerro Porteño. No sé si fue un gran partido, pero fue un encuentro digno de dos equipos que tienen su forma de jugar distinta, pero las dos muy buenas, que les está posibilitando que los dos estemos liderando ya hace un buen tiempo. Por varios momentos, especialmente en el primer tiempo, tuvimos más opciones y una al inicio del segundo con Fernando. Después ellos creo que igualaron, se cerraron mejor. Nosotros al final intentamos hacer algunos cambios para atacar diferente y igual no encontramos espacios. Dentro de todo creo que fue un empate, no sé si justo, pero si la predominancia que tuvimos en el primer tiempo ya nos preocupaba un poco de tener las chances muy claras y no poder convertir, pero
igualmente seguimos en la punta y sí también creo, especialmente después de ver la imagen en el entretiempo, de que el VAR tendría que haber actuado y no pasó eso lastimosamente, ¿verdad? Pero le dijiste algo al árbitro, al cuarto árbitro, ¿te dieron alguna explicación o después justamente de esa jugada que tenía que haber sido roja? No, yo al menos no hice ningún comentario ni con el cuarto ni con él. Sí, lo único que pregunté, porque a veces uno tiene más seguridad con algunos, y justo el que normalmente hace casi que especializado en el VAR, que es Fernando López, creo que era el VAR de hoy. Y es raro porque siempre está, nunca hierra, y lastimosamente hoy no. Capaz que después van a salir con la explicación de la poca intensidad, pero Robert, nosotros vimos que recibió el planchazo abajo y también el codo arriba. Profe, de arriba se notó que Nacional sabe pisar bien la cancha porque, bueno, a lo mejor entre acá todos los días, ¿verdad? Y las dimensiones parecen menores. Un poco se intentó también por dentro, y principalmente en el primer tiempo por fuera, cuando se preopinó por el sector izquierdo y no se pudo por el medio de la definición final, ¿verdad? ¿Coincide un poco con ese planteamiento? Sí, coincido, nos preparamos para jugar en la cancha menor, conocemos la cancha, sabemos sus dimensiones, achicamos la ollita para poder trabajar cuando fue específico, intentamos llegar de alguna forma un poco más directa, especialmente con los cambios de frente, pero insistiendo en juntar demasiado para jugar en corto y después liberar por el otro sector, y en el primer tiempo, así como decís, tuvimos en ese sentido, de esa forma, nuestras mejores opciones. Víctor Villalba, Radio Monumental. Te quiero hacer dos consultas. Primero sobre tu equipo. Hoy aquí no volvió a la titularidad. Lo pusiste a Samudio a jugar al lado derecho después de un tiempo porque venía jugando a la izquierda. ¿Cómo viste ese primer tiempo, por sobre todo con esa estructura? Y te agrego otra sobre los cambios que hizo Nacional antes del final del primer tiempo. Metió un segundo punto a Sarabia con Fleitas. ¿Cambió un poco tu planificación o jugaron diferente defensivamente a partir de ese ingreso, te parece, en el segundo tiempo? Lo primero, me gustó mucho todo el equipo en casi todo el tiempo. Capaz que lo que habíamos previsto con la entrada de los rápidos y atacar más directo no se nos pudo dar en los últimos 10 minutos que entraron tanto Mateo y Toño, pero lo hecho por el equipo me agradó mucho en la mayor, casi como dije, en la mayor parte del tiempo. Y Pedro es un entrenador muy pragmático, muy directo, que nunca duda y sabe bien la fortaleza de su equipo. Yo creo que lo planificó un poco al inicio, intentando igualar en el juego, y después, como predominamos, hizo los cambios. Y es real que tanto Brera como David hacen trabajar diferente, porque los movimientos defensivos tienen que ser diferentes. Y especialmente con la entrada de Juan, yo creo que cerraron mejor las bandas y hicieron prácticamente dos bloques de 4 y 4. Igualmente controlamos y seguimos controlando el partido, pero sin encontrar tantos espacios como en el primer tiempo. La explicación, profe, del por qué hoy Alberto Espínola ni siquiera fue a la banca expectativa tiene un poco que ver también con lo que se imaginó de cómo iba a ser el partido el día de hoy. Y ocurrió eso, solo que no estábamos ganando. Si estábamos ganando, capaz que el juego directo sobre Brera y David iba a ser más constante. Por eso estamos por Carlos, que también puede hacer más defensivamente, pero puede jugar de lateral derecho. Explicamos también, no siempre hacemos eso, pero explicamos hoy de que es bueno. Nos está costando hasta armar el banco, porque hoy dejamos al tío, a William y a Beto fuera. Para el clásico veremos cómo hacer, hemos venido rotando también. Y fue por eso, porque pensando en que Antonio podía hacer, Enzo lo está haciendo muy bien, y Enzo normalmente no tiene ningún problema en cuanto a su resto físico. Quisimos armar el banco de esa manera. En un momento de este año hubo varios comentarios sobre el estado físico, digamos, o la respuesta de los jugadores en las seguidillas. Y ahora estamos volando. Sí, y justamente por eso, ¿cambió algo o es una respuesta natural, digamos, del cuerpo de un atleta, o qué cambió con relación a lo que fue un semestre pasado? El semestre pasado jugamos los 2 torneos y jugamos seguidos y hicimos puntaje de campeón, solo que Libertad hizo como 6 o 7 puntos más con una campaña espectacular. Y no es fácil hacer eso con un elenco no tan amplio, ¿no?
si tuviéramos 2 o 3 por posición es más fácil, por eso equipos con mayor presupuesto, con mayor envergadura, con mayor infraestructura para poder invertir en la recuperación y también en la contratación de futbolistas prácticamente del mismo nivel, acaban sosteniendo eso jugando torneos paralelos. Yo creo que fue más por eso. Después nada ha cambiado, lo único que ahora todos prácticamente han mejorado su rendimiento individual y eso en una recta final puede ser clave, ya ha sido importante porque en un momento después de un momento de pequeña crisis o de incertidumbre comenzamos a ganar, no perder más y esperamos seguir de esa manera hasta llegar al título. Profe, en su anterior respuesta decía que lo conoce a Pedro que siempre va de forma frontal o de jugar igual a igual en varios partidos. ¿Es la forma que le conviene a Cerro Porteño en su juego? Yo creo que lo que creo en ese sentido es que están haciendo un gran trabajo él y su cuerpo técnico. Marcaba un poco de los estilos de trabajo o de los gustos futbolísticos, ¿verdad? Sin elogiando y no criticando. O sea, me parece que son muy intensos en espacio corto, juegan, conoce su plantel, lo usa de forma perfecta, por eso también, así como nosotros, ha perdido una sola vez, mantiene una campaña impecable después de mucho tiempo, no es fácil hacer eso, meterse entre Olimpia, Libertad, Cerro, y en ese aspecto, y él ya en el pasado ya ha hecho grandes trabajos. Nosotros cuando estamos finos, yo creo que da igual, ¿no?, que nos salgan a buscar o que nos esperen. Hoy hubiese sido bastante distinto si en el primer tiempo muy bueno que hicimos hubiésemos convertido, porque íbamos a encontrar más espacio y tener más facilidades para nuestro juego. Pero como no se fue convirtiendo el gol de ambos lados, el partido se fue haciendo más estudiado todavía, me parece que hasta el final. Bueno, lo que señalaba Arce en conferencia de prensa. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Con CNT los sueños se cumplen en el poderoso, 1.700 millones, más un departamento y un auto 0 kilómetros en el grandioso y un Subaru STI, Peti CNT, Cheporemoy. Algo para aclarar sobre el tema de las entradas, porque recién el doctor Ariel Martínez decía que no es cierto lo que comunicó Nacional, que ellos en ningún momento reservaron las entradas como dijo el comunicado del club. Y ellos vinieron a comprar todas las entradas. Todas las entradas, sí. O sea, no es cierto lo que dice Ariel Martínez, porque no te digo él, yo te estoy diciendo lo que pasó acá. La administración, y cómo la gente tuvo, ¿cuántas personas se robó? Más de 500 personas. Pero ¿quién hizo el pedido para reservar esas entradas? No, eso yo no sé, es una cuestión administrativa. Pero normalmente se suele hacer así o directamente se vende en Cerro. Esta vez no se vendió directamente en Cerro, pero la administración se encargó de eso. Es lo que decía Douglas Martínez de Nacional. Venía a Bristol a aprovechar las ofertas en televisores, precios increíbles en todas las marcas y modelos. Además, con tu compra ayudas a Teletón. Escucha esta oferta. TV Samsung Smart de 32 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 259.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Llámanos al 519-4000, ingresa a bristol.com.py. Diego Villalba, vamos a poner contigo, Diego. También la selección, el día de hoy, seguimos con más, con la presencia. No, Diego Villalba, Diego. Gracias, Arturo. Aquí se están realizando presentes a los invitados. Sube Infantino nuevamente. Le realizan presentes, en este caso, que tienen que ver con artesanías nacionales, una pelota, para describir más precisamente lo que le están entregando. Lo más importante para rescatar, allí ya los compañeros tienen el audio en estos discursos, porque son más que nada discursos de agradecimiento los que se van llevando aquí en el Carpen. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, decía textualmente, Gianni, tenemos que hablar del Mundial 2030, y lo invitó directamente a que se realice justamente la Copa del Mundo de ese año aquí en Sudamérica, con la organización de Argentina, en este caso de Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. Le decía textualmente Alejandro Domínguez de Infantino, los 4 países estamos preparados para la organización de esa Copa del Mundo. Seguramente habrá estadios más lujosos en otros lugares, pero la historia del fútbol
le debe permitir a Sudamérica realizar esa Copa del Mundo por los 100 años que se van a cumplir justamente en ese año 2030. Continúan aquí los discursos, agradecimientos, y hay que marcar una cuestión, Arturo, porque aquí va a culminar esto en cualquier momento. Después se trasladan todos al centro de alto rendimiento masculino, en este caso Albiroga, que está aquí a unos 3 kilómetros aproximadamente, también en la ciudad de Ipané. Allí se va a realizar la reunión de comité ejecutivo de APF. Recién después de esto van a brindar declaraciones los protagonistas. Esto es lo que nos marcaban aquí los encargados de prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Aquí en el Carfen, al margen de estos discursos que tuvimos, nadie va a hablar en zona mixta ni en conferencias de prensa. Sí, después de la reunión del Comité Ejecutivo APF, que repito, se va a desarrollar en Albiroga, allí sí van a brindar declaraciones los protagonistas, el presidente Robert Harrison y también, por supuesto, los demás titulares. Allí en el Albiroga, repito, en minutos más, Arturo. Correcto, gracias, Diego Villalba. Volvió la promo Jugar y Ganar de las rapaditas de Supermercados Stock con más de 1.000 millones en vales de compra. Compra productos en promoción y con tu factura. Ingresa a stock.com.py/gana. Hay vales desde 50.000 hasta 5 millones de guaraníes. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros. Para que pases un momento placentero, disfruta un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el país y de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además, puedes ganarte premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos de los cupones en los packs en promoamstel.com.py y ya participas. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Academia de Fútbol Legends RS24, con un enfoque de alto rendimiento adaptado a niños para aumentar sus probabilidades de éxito. Inscribí a tu hijo hoy con precios promocionales en legends.com.py o contacta al 0981-677-527. Academia de Fútbol Legends RS24. ¿Cómo te va, Troadio? Buenas tardes, don Arturo. Bien, gracias a Dios. Y tranquilo también después de un triunfo importante el de ayer. ¿Qué necesitaban tanto? Sí, necesitábamos, sí, para acomodarnos nuevamente ahí en la pelea, y gracias a Dios se dio. Quedamos, creo que a 3 puntos de Refi y a 3 puntos también de Sol de América, con el cual estábamos empatando en el puntaje acumulativo, ¿verdad? Pero tranquilo, porque fue un partido muy difícil, además por las condiciones del campo de juego, también por el rival que venía de 2 victorias seguidas ante Guaraní y Libertad, y bueno, gracias a Dios estuvimos bien y bueno, ganamos creo que merecidamente. Troadio, y dentro de lo importante en sí es recuperar la memoria futbolística y el volver a ganar. Siempre importante hacerse fuerte ahí en su caso, porque hubo algunos partidos en donde se le estaba complicando un poquitito. Troadio, no era esa versión del Guaireña que conocíamos en algún partido. Sí, por suerte hace creo que 3 partidos estamos ganando de local. La última vez que jugamos acá de local fue contra Tacuarí, lo habíamos ganado. Entonces, gracias a Dios estamos volviendo por esa senda de triunfo acá de local, y bueno, ahora seguir tratando de sumar más puntos, ¿verdad? Más puntos, porque estamos por buen camino, pero quedan 6 finales todavía en las cuales tenemos que sumar, ¿verdad? Porque están muy parejos todo, muy apretado en el puntaje acumulado, y entonces nuestro objetivo principal es tratar de pelear ese cupo a un torneo internacional nuevamente. Creo que sumando a 3 estamos por buen camino. Ayer fue un partido muy difícil, muy complicado, pero como vos decís, estuvimos bien en todas las líneas, estuvimos también, convertimos goles en los momentos claves también, tuvimos para ampliar en el segundo tiempo, lastimosamente no fue así, pero lo importante es que ganamos. Teniendo en cuenta que jugaron lunes, ahora viernes nuevamente, creería, como en el caso de ustedes, hace poco Iván Almeida decía, a ojímetro tenemos que controlar a los equipos. No sé si ustedes tienen el tema de GPS y compañía, que sí los grandes tienen, saben cuándo se puede, parecería que romper o no un equipo. En el caso de ustedes es diferente, no sé si Guaireña también está en la misma, es un equipo que está de media tabla para abajo. Ahora los grandes sí tienen toda esa situación de saber fisiológicamente cómo está cada jugador. En el caso de ustedes, el testeo correspondiente y el cuidado, ¿o tienen igualmente esos no contamos con el tema de GPS, pero no tiene tanto costo eso.
creo que no tiene tanta cosa. Nosotros optamos nomás por otras comodidades, por darle otros elementos también para que ellos estén bien, ¿verdad? No contamos con eso, así como decía, ojímetro, y después luego la experiencia, hablando con los futbolistas, rotando también un poco el equipo de acuerdo al desgaste físico que están teniendo, justamente a ojímetro, experiencia que por ahí uno tuvo jugando, mira un poco y lo lleva a la práctica, ¿verdad? No solamente así, hablando también con los futbolistas, entonces ahí tomamos las decisiones para los cambios, para cambiar un poco el equipo a veces también, entonces, y sí, estamos jugando muy seguido, entonces ahí tratamos un poquitito de cambiar de un partido a otro, entonces, gracias a Dios también estamos tomando buenas decisiones porque también los resultados nos ayudan, ¿verdad? No creo que en todo este tiempo nunca estuvimos tan mal en la tabla, ¿verdad? Desde que ascendimos a primera división, entonces tal vez esas decisiones son buenas, ¿verdad? Pero es un poco complicado porque también esos materiales te ayudan bastante, ¿verdad? Te tienen muchas informaciones exactas en las cuales uno sabe con precisión el estado de los futbolistas, ¿verdad? Y bueno, Troadio, bien por Guaireña, por el momento, y como esto es así tan intenso todo, ahora por la Copa, por un lugar en la Copa Internacional. Troadio, un saludo al aire. Perdón para cerrar, jugadores que no están a disposición para el próximo que viene. No, gracias a Dios, tanto enteros, y ya están, los que estuvieron lesionados prácticamente ya están al 100%. Pablo Ayala creo que ya está entrenando normalmente, porque él tuvo una cirugía, una limpieza creo en la rodilla, así lo llaman, y ya está también a disposición nuestra, estamos con el plantel completo. Muy bien, gracias por tu tiempo, Troadio, muy amable. No, por favor, Arturo, a las órdenes. Gracias, Troadio Duarte, técnico de Guaireña. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más información al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna, Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. 12:40. Insecticida en aerosol, Knockout base acuosa, elimina todo tipo de insectos sin olor con alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. En sus presentaciones mata todo, voladores y voladores con citronela. Knockout con el sello garantía de base. Electroman cumple 15 años y te regala un camión lleno de muebles electrodomésticos. Comprando productos de la marca Speed, Quick, Wanke o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electroman. Llamanos, escribinos al 021-519-3000. Acerca de la sucursal más cercana, Electroman, 15 años mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien, sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Bueno, el partido de Olimpia que ganó, el que ganó acá fue Olimpia. Sí, con empató Libertad, al empatar Nacional y Cerro que gana Olimpia. Dio un gran paso de cara a la pelea, pero para ratificar esto es el partido mañana. Sí, mañana. Ese es el juego, después de dar... Pero fue una fecha ideal para Olimpia en sus aspiraciones porque ganó. Libertad, me parece, por lo menos a mí me parece que quedó fuera del combate por el título. Y porque empataron y se neutralizaron Cerro y Nacional. ¿Vos seguís creyendo en Libertad, veo? No, cuando yo te decía que caía, ¿y por qué no me creyó a mí? No, yo pero pensé ¿por qué? que... Pero eso es lo que vos pensás, pues. Yo Vos alguna sugerencia alguna vez aceptaste en tu vida. Sí. ¿Aceptás sugerencia? Pero, no, antes 12 fue muy... No, pero hace rato ya viene en la Libertad, sí. Pero venía salvo excepciones, un partido pegado después, ¿verdad, niño? Sí. Solo que del local, de alguna forma ganaba, pero ahora ni eso le sucedió. Es la primera que pierde de local, porque de local anteriormente siempre fue de visitante sus derrotas. Porque ayer justamente sacábamos la cuenta en los últimos 5 partidos, hizo 10 puntos. O sea, dentro de toda una campaña de un equipo que busca pelear. Comenzó a sumar puntos nuevamente, pero se frenó. Ese comienzo con dudas y ahora nuevamente ya... ¿Olimpia le puede ganar a Libertad? Sí. Y más ¿A cuánto queda? Y a 2. ¿Vos te imaginás lo que va a ser el clásico? Sí. Y sí. Sí, horrible. Olimpia tiene 3 partidos seguidos ganados, veo. Sí, Olimpia viene 3 victorias al hilo. ¿Cuántos goles le hicieron en 3 partidos? Previamente había perdido 1 y empatado. 3. No, pero en las 3 últimas fechas, ¿cuántos goles le hicieron? Le metieron? Porque a Guaireña le ganó 1-0. 2-0 ante Ameliano. Y el tercero... Ante Tacuaril ganó 1-0. 1-0, sí. 3 partidos sin goles. Sin goles recibidos. Olveira viene bien.
volvió a ir a la defensa. Y Eso si algún problema tiene la defensa, eso entusiasma al público salvo de Olimpia. Sí, definitivamente. Era el resultado que ayer Antolín estaba Alcalá esperando. no juega más. No. Antolino hoy no es considerado. ¿Y Zárate? Y Zárate Que en perdió su el momento puesto. fue convocado a la selección nacional. Sí, perdió el puesto. Hoy Saúl y Mateo Gamarra. Son los centrales del Olimpia. Son los centrales, Que exactamente. venía buscando central. Y en la media cancha reaparece Marcos Gómez. Marcos Gómez. El médico de Olimpia no habla para saber cómo está Richard Ortiz. No habla el médico de Olimpia, pero. Podemos probar. Generalmente no tiene las restricciones. Exactamente, Claro. no tiene. Ya Para depende saber lo de voluntad Richard. ellos, sí. ¿Y qué más? Porque en la Si hay una selección juvenil evolución está o no. Quintana. Pero la selección juvenil termina mañana ya. Él ya va a estar libre a ¿A qué partir hora del queda? ¿A las jueves, 4 a las 4 de la tarde. Para poder ser campeón. Hizo un gol Ojalá, ayer. ojalá. Hizo un gol Sí, ayer. ayer metió Sebastián Quintana un gol. Ecuador viene con 3 partidos ganados, 1 perdido. El que perdió jugó con suplentes porque ya estaba clasificado. Perdió mal ante Argentina ¿Quién? 3-0. Ecuador, que es el rival mañana. Ganó los 2 primeros de fase de grupos, ganó ayer la semifinal ante Uruguay. ¿Mañana lo haré el partido? Las 4. A las 4, no a la mañana, porque la mañana estaba complicado. Y a partir del jueves ya esos jugadores se reintegran a sus equipos. Por eso Quintana puede ser opción para el clásico a partir del domingo. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Todo de las mejores marcas como Keko, Santec, Positron y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Copetrol volvió a bajar los precios en todas las naftas. Pasa por Copetrol más cercana y llena tu tanque con la mejor calidad y al mejor precio. Aprovecha la nueva baja de precios en todo el país. Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Baracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Atención Villaliza, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en Bonpoleski número 45. Estamos sobre Avenida Bonpoleski, casi 24 de junio en Villaliza. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto, o llamanos al 619-0000 para agendar tu cita. Acá tenemos fotos de Rafael Bobadilla, campeón con Resistencia en el año 98. Campeón, cancha Olimpia, Resistencia primera. Virgilio, ¿le puedo llamar? Ramos, Resistencia, hace 24, hay fotos de Resistencia, mandó Rafael Bobadilla. Resistencia campeón de divisiones termina en el 98. Gómez, Deni, Florentín, Largo, Armoa, Lugo, Leguizamón, Cubilla, Salazar, Flor, Peralta, Villalba, Sandoval, Cubilla y Bobadilla. Acá está Resistencia, campeón de la intermedia, en el 90 y... Hace 24 años atrás ascendía. Y 98 fue. Y 99 jugó en primera. ¿Resistencia? Sí, 99 jugó en primera, que trajo una partida de brasileño. Cierto, ¿y vos qué edad en ese tenías? momento. Yo tenía 6 años. ¿Y cómo hacías? ¿Qué hacías? ¿Vos ya sabías eso? Yo me acuerdo, sí, yo miraba partidos. Fabiño Sí, fue uno de los claro. arqueros y en un momento no tenía... Yo tenía 6 años y ya sabía, veo. Fabiño no tenía guante y si no me equivoco, un arquero rival era que le regaló un guante, porque no tenía ¿No era pedacito. Bobadilla? Bobadilla tenía unos Bobadilla. guantes. ¿Quién, Gustavo? No, Aldo. Aldo le regaló. Ah, Pero le fue muy mal a Resistencia. Muy mal. Creo que Esa descendió versión unas cuantas fechas estaba antes complicado. aquel equipo. Este Resistencia es otro No, Resistencia, el de ahora. es diferente, está para clasificar a Sí, Sudamericana. le metió en Copa, anda ¿Qué es lo que a bien. vos te hizo Resistencia mal? No, ¿por qué? ¿Y vos tenés algo contra Resistencia, No, contra no, Nacional y para vos, nada. niño? No, todo lo opuesto. No. A Ya, mí me es para gusta- aplaudir el gran momento que me está gusta lo que está haciendo realizando. Resistencia. Sí. Un equipo que En su primer año después de la vuelta no es fácil, todo lo opuesto. Para mí es para aplaudir el gran trabajo que está haciendo Resistencia. ¿Qué tal, Francisco? Hola Arturo, saludos para todos. Allí entró en la cabina, él hizo un show ahí con la gente. Francisco López hizo un show y se sacaba selfie eso con todos los perros ahí enloquecidos, Francisco López. Y después viene y me dice, arriba y abajo el codazo. ¿Cómo se llama? Ríos. Porque a Ríos Fabián Rojas. hablando con vos, al terminar el partido, sí, tenía que haber sido expulsado. Sí. Yo confieso que en la cancha, en la jugada Lo rápida mismo. para mí era una jugada normal de Lo amarilla. Pero después cuando me envía el video Fabián, dije, no puede ser que no se haya revisado. Después el video, sí. Porque la suela está Era para arriba, en dirección al tobillo, una jugada que siempre se expulsa acá, por eso fue rarísimo que no haya llamado el árbitro. Vos sabés que le escribo a Ariel Martín, Ariel, ¿cuánta entrada a Olimpia? Y no me responde. Antes le escribí, ¿te podemos llamar? Va a hablar Piri de Mota. ¿Qué es lo que le pasa a Ariel Martínez? Que ayer disparó, vos le escuchaste lo que dijo al terminar el partido.
Terrible Ariel Martínez. En algún momento, terrible el vicepresidente de Cerro. Miguel Empeño, venta, arreglos, huellas, oro y plata, mayor mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Miguel Empeño. Sanicer y Claucol se une para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Hoy aprovecha nuestros 480 puntos en todo el país. Estas super ofertas de cuidado del bebé y adulto mayor. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubilock Alarmas, estés donde estés. Me gusta Vito. Y Moreno Martín ayer. Pisa bien la cancha. Entró bien. Entró bien. Es mucho mejor este Moreno que el anterior. Sí. Y ayer está más mejor que Romero. Y Moreno Martín, desde que volvió con la selección boliviana, es mejor. Está más suelto. Y Pili de Mota bien. Claudio Aquino bien. Carrizo, que fue cambiado bien. Después igual que Claudio Aquino. Hubo jugadas muy vistosas de Cerro. Ahora, lo de Ariel Martínez es terrible, será, ¿eh? Pues que no me da bola. O sea que le escribo acá a Ariel Martínez y no me contesta. A lo mejor prefiero otra radio. Yo, claro, cada uno puede hablar en la red lo que quiera, ¿verdad? Solo que está en el evento APF, no sé si está... Después nos va a decir Diego si aquí en Cerro le observó. Porque Cardona por lo menos está, no sé si Cerro está Zapac... Está Zapac, entonces está Zapac. Ingresando. Porque gran parte del 95% de la directiva de la ABS, primera intermedia, está Cardona. Están allí. Pero no hablan, para preguntarle a Diego. En el otro lugar, porque ahora se van a trasladar al CARDE masculino y ahí se van a ver las notas después de la reunión, que más o menos calculan que sería entre 13:30, 14 más o menos. Ahí la reunión cumbre. Sí, hay reunión de APF, reunión de Conmebol, de la C, de la B, y va a formar parte Infantino de la reunión de Conmebol. Y en medios argentinos están diciendo que va a participar Infantino porque quiere pedir el apoyo para su reelección en FIFA el año que viene. Ven al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slots del Sol Online. Los mejores y más seguros juegos donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo, un bono para jugar. Ingresa a Slots del Sol Online de hoy. Un golazo de Flow. Ahora con Flow puedes tener la app de Tigo Sport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier dispositivo, donde y cuando quieras. Entérate más en personal.com.py/fútbol. Con Flow tenés más entretenimiento. Ganar la fiebre, las inflamaciones y el dolor con Etidol 400. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Kaiser te premia por sus 40 años. Puedes ganarte una conservadora llena de Kaiser, un toldo, un juego de mesa y sillas, además de 5 bicicoolers repleto de Kaiser. Se envía un SMS al 88800 con la fecha de vencimiento de tu lata. Ya estás participando. Síguenos en redes sociales como Kaiser Paraguay. Martínez contra ¿Tienes razón, Pierre? Ayer sí, ayer para mí sí. Se recordó de lo anterior. Del penal de Sol, o sea, el penal que reclaman en cancha de Sol. Pero este es más que el otro. Sí, Pero Salavia dijo, o Rubén Ríos le rompieron la boca a Bruela y nadie dijo nada. No recuerdo si era Patiño. No, si vos sos Nacional, agarrá esa imagen, cuando le rompen la boca, y a ver cómo le rompen la boca. No está Bruera, Facundo Bruera. ¿Vos qué querés poner, Gustavito? Digo, ¿qué pasa? Que dejó con el discurso de dejar jugar mucho. El que sabía que el partido iba a ser así. Dejó pegar mucho. Porque el partido iba a tener... El que no le entienda a Nacional, no le va a entender. Nacional juega así. ¿Qué le gusta, Vito? ¿Quién le invitó? No sé. Hola, Gustavito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Quién te invitó? No, y que... Bueno, ahora sí estoy loco también, ¿verdad? Pero
No puede ser todos los partidos así con ese rasgo. No. Que se peguen, que Se sabía. A mí me encantó, por ejemplo. Se sabía que se iba a jugar así. vos estás diciendo, sí, a mí me gusta. vos estás pidiendo que sea así. Sí. Pero se iba a jugar así, vos nomás no crees. Sí. No, pero a mí me gusta también que sea así. A Río y digo, sí, ese rasgo iba a tener el partido. Pero con todo eso, Gustavito opinó que era de roja, porque no es una entrada normal. Últimamente viene la vara muy alta para José Natanael Méndez, para el árbitro. Es un árbitro que deja, que reitero, hay una muy fina línea entre dejar jugar y dejar pegar. Ayer dejó pegar. Pero dijo una gran verdad Ríos, Arturo. Para jugar así, al mirar el jugador del VAR, sí, expulsión. Sí. Más abajo, arriba no lo toca. Yo pensé que era más codo que patada. ¿No le toca arriba, pero? No, yo por lo menos dice él. Para mí le toca. ¿Para vos? Para mí no le toca. Me decís que el otro, ahora que el otro cayó a Palatosa, le toca. ¿Qué es lo que vos ves? No, pero es que estaba mirando. Le toca, cuando te digo Ríos. Pero sí le toca. Que como dice Ríos que cayó aparatosamente ya otra cosa. No, pero soy sincero. Y sí. Pero mire, cuando te digo Ríos, yo no lo toca abajo, sí, arriba no. Pero Rubén, miro el video mismo Rubén Ríos dice después, hice lo mismo que hice Pili Damota, dijo, cuando le dieron. Hizo lo mismo de Pili Damota. Lucena. En la jugada con Lucena, hizo lo mismo que Piri Damota. Por eso es importante la charla que tuvimos con Rubén Ríos. Lucena le dice levantate que fue lo mismo que Piri Damota. Pero hay algo que es nacional. No va de juego vistoso. Orlando Gaúno es técnicamente muy bueno. Y ese es el nacional que tiene. Perdió el puesto Carlos Barrúa. Sí. Perdió el puesto. Tiene luchadores, peleadores. Yo no digo que Carlos no sea eso. Le metió a Freitas y a Bruera. Sí, y esos cambios cambiaron el partido para Nacional. Pero tenés que tener huevo para hacer eso. Estaba diferente. O poder ser más conservador y decir saco el empate. Pudo haber ganado Nacional, pudo haber ganado Cerro, pudo haber ganado. Ese disparo, no estaba hablando Gabona Lugo para hablar con él. Ese disparo que dio en el travesaño y que ya no era golazo y pudo haber sido victoria nacional. Y aquí no está recuperando, Arturo. Sí. Tiene que soltar un rato antes de la pelota. Exactamente. Hace una de más siempre. Un segundo antes. Aquí un segundito antes. ¿Verdad que sí? Oscar Ulloa para mí fue roja. ¿Cómo vio Víctor en un seguidor de la Premier League va a decir que es roja? En cámara lenta todo es criminal, cada vez nuestro fútbol paraguayo está más sensible. A eso yo me refiero. Pero la plancha a esa altura es injustificable, ¿no? O sea, él levanta completamente la suela. Sí, porque no es pie con pie. Es diferente, si le pisaba el pie es diferente. ¿Sabes que yo vi otra vez? ¿Qué es lo que vos estás buscando ahí tanto? Estaba viendo la... ¿Qué es lo que estás buscando? Y vos no sos testigo, vos no tenés la jugada. Sí, no, pero vos sabés que ayer... Cuando yo la veo abajo, veo pie con ¿Cómo pie. si vos en la cabina me dijiste arriba y abajo? Y después cuando volví... No, yo sin tele pensé que era de amarilla, que le pisa. A mí me pareció estando cerca de la jugada en la cancha, sí. Pero después la repetición... ¿Cómo es posible, y a mí me extraña de ustedes, que Ariel Martínez inmediatamente al terminar el primer tiempo o terminado el partido? Terminar el partido, pero ya en el entretiempo Raúl Zapaga había manifestado que era jugada de roja. No quiere hablar, Raúl Zapapi no quiere hablar. Sí, que también dijo lo mismo en la conferencia. No, pero es lo que digo. Si vos ves la jugada, es roja. Sí, al verla por tele sí. Al ver por tele es roja. ¿Y el VAR qué es? TV. Por eso yo responsabilizo más al VAR, Fernando López, porque en la jugada rápida del árbitro amarilla. Al VAR era... Pero si vos tenés la posibilidad de ver en tele la jugada... Pero de vuelta la plancha es más que el codo. Qué caprichoso. No, pero vi Arturo. Ahora yo que no veo el brazo arriba levantado. Vos no viste el brazo levantado. Sí, vos no viste el brazo levantado. Dejate en agutadito, por favor. Pero déjame la bola. Pero yo te... ¿Y qué es lo que decía ahora? Me pareció. Fue arriba y abajo. Fue arriba y abajo. El de abajo me convence más a mí. Sí, pero a mí también, o sea, para mí lo condena el de abajo. Y el de arriba no le convence, el de arriba no. Y más, podemos darle un agregado, pero la plancha para el de abajo, no el de abajo. ¿Cómo el término que utilizan? El término que utilizan que no fue con mucha intención. ¿Cómo? ¿Intensidad? Intensidad media, leve, arriba, alta. Arriba. Abajo sí. Yo dije, le rompió toda la boca, le dije, oye Arturo, le dije, codo. Y ahora miré y no. Bueno, abajo sí. Bueno, ¿y pero tu enamorado futbolístico? Y bien, tendría que entrar más temprano. Bueno, hablar con Moreno, le escribí. A veces sí, solemos. Se le escribí con Moreno Martins. Sí. Estilo quiere conocer, Arturo. Estilo. ¿Quiere ir Moreno? Sí, me presenté quién soy, con quién estoy y me dijo, sí.
Quiere darte, lo voy a invitar a Moreno Sí. Martins. ¿Y a mí? No. Y sí, Van a con poner él, que él se vaya, yo no- lógico, con el tomadito de la mano los Espectacular, dos, Arturo. con Gracias. la señora, con él, Sí, con sí, los sí. chicos. Sería un placer, un gusto. Ayer estuvo bien Moreno. Sí, de entró vuelta bien. abajo. Sí, viene bien. Y se abre bien. Sí, pero no tenían que entrar un poquito más antes ya. Romero erró una solita y ya Dos. medio que se mareó Solito. después. Y... Dos erró. En el primer tiempo uno, en el En el segundo segundo tiempo otro. por arriba. Ya es un muy buen arquero. Hubo una que casi... Salió mal en el cabezazo de Como su primer fatal. Nunca lo vi García así. Guerreño primero y después David Sí, Fleita sobre la línea salió sacó mal en esa Rodrigo. jugada. Bueno, Gustavito, no sentate nomás. Sí, no, ya me voy, Arturo. Ya era raro luego que más de 5 minutos esté acá hablando. Ya te vayas. Sí, ya me voy. Ahora me voy, Arturo. Sí, y tenés que poner lo de Ariel. Ahora voy. A ver, sí, señor, así mismo. Con Super Espuma viví más despierto y disfruta un descanso superior en tu somier de calidad. Seguinos en redes sociales Super Espuma PY en Instagram y Super Espuma en Facebook. Estate atento a las promociones que se vienen. Super Espuma, viví más despierto. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperar el PY, recuperar la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted y su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Lástima que en el VAR no estuvieron a la altura. No se puede creer que Fernando López no le haya marcado al árbitro. No se puede creer que el árbitro no haya visto. Lastimosamente, en el fútbol paraguayo tratamos de tirar para abajo siempre. Acá hubo un equipo que vino a ganar, fue Cerro Porteño. Y el otro equipo con sus armas hizo un gran partido, pero el árbitro VAR empaña otra vez más un partido de Cerro Porteño. Ya es recurrente, es la tercera vez que el VAR perjudica claramente y grotescamente a Cerro Porteño. Y bueno, esperamos mañana el video ese casi cómico de la APF donde sale la voz en off. ¿Qué es lo que es casi cómico? El audio bar, o sea, por qué? no La el audio bar. explicación. La Casi explicación. cómico, dice. Sí, la explicación. Ese muchacho que habla, ese señor. Sí que tengo entendido que es Joel Ruiz, uno de los instructores del departamento de árbitros. Ah, el instructor es. Exactamente, sí, uno de los instructores es el que hace la grabación. ¿Y eso no quiere? No, él quiere audio. Y dijo Ariel casi cómico, ¿vio? Sí, repitió 3 veces el término cómico. Está Kevin Pereira con nosotros. ¿Qué tal, Kevin? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Y vos, Pablo? Bien. ¿Cómo te trata el fútbol argentino, Kevin? La verdad que muy bien. Como todo, en el principio me costó un poco, después me adapté y ahora todo bien, por suerte. Vos tenés cara de mitad y más de lo que sos. Vos pareces un mitad de 16 años, 17 años. Sí, todo me dicen así, igual. No, pues ustedes le vieron lo que es. Parece un mitad. ¿Vos qué edad tenés, Kevin? 18 tengo ahora. Sí, pero vos parecés de 14, 15 años, te dijeron, ¿veo? ¿Cómo? Te dijeron que parecés de 14, 15 años. Sí, siempre me dicen eso. 14, 15, 16. Ay, lo que yo también te veo. Kevin, ¿vos jugaste en Capiatá cuánto tiempo? Y jugué 4 años en Capiatá, los 14, no, 3 años, de los 14 hasta los 17. En Capiatá, ¿y quién te llevó, Kevin, a Capiatá, Kevin Pereira? ¿Quién te llevó? Y me había llevado un señor que se llama Diego Candia, que me llevó a la última prueba y por suerte quedé en ese entonces. Era la última prueba, era en enero y justo me quedé por suerte. Bueno, y ahora Talleres. ¿Y qué representa en tu vida Talleres? ¿Cómo es el tema en la Argentina? ¿Qué te dicen? ¿Qué querés del fútbol, vos, Kevin Pereira? Y me dicen que esta etapa de periodo de adaptación, que no me apure, que me adapte en todos los sentidos, que en cualquier momento cuando me toque que tengo que explotar y hacer las cosas como siempre hago y me estoy sintiendo bien, estoy agarrando un ritmo que al principio no tenía, mejoré en muchos aspectos y desde que llegué, por suerte, creo que ahora estoy en mi mejor momento ahí en Talleres.
Un segundo, Vito, niño, y Francisco López. Kevin, dice Aníbal Espina, uno de nuestros colegas. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo te va, Aníbal? Kevin es originario del río Salado de Limpio. Sí, así mismo, ahí desde los 5 años jugué hasta los 13 años. Vos tenés ya tonito argentino, Kevin. ¿Hace cuántos años estás en la Argentina? Y ahora justamente se cumplió 9 meses que estoy en la Argentina, 9 meses. Bueno, ¿y quiénes fueron? ¿Vos te acordás del río Salado de Limpio? ¿Qué te acordás del río Salado de Limpio, Kevin? Y me acuerdo de todo porque muchas cosas pasé ahí desde chico. Es un club muy humilde. Todos los años siempre salíamos campeones y sí, me sigo acordando de todos los goles, la asistencia, la jugada. Siempre tengo en mi cabeza y en mi corazón ese equipo. ¿Y vos sabías que me ayudó? Porque en muchos sentidos también me ayudó. ¿Te ayudó? ¿En qué sentido te ayudó? Y en lo personal como persona me enseñaron muchas cosas, la disciplina, el respeto, el compromiso, y había muchas personas que me ayudaron ahí. ¿Y tu en primera fue a los 14 años? Sí, debuté a los 14 en Capiatá, que hasta ahora no estoy superando, no estoy creyendo todavía. Sí, Kevin, justo te iba a preguntar sobre eso. Contanos cómo fue esa transición, porque vos eras goleador de la sub-14 de Capiatá y Gustavo Florentín te lleva a la primera y te hace debutar. Es casi como pasar de jugar entre los adolescentes, niños, y tuviste que codearte con los hombres de primera división. Sí, así como dijiste, estaba siendo goleador ahí en ese momento con Julio Enciso. Ambos teníamos 12 goles y justo jugamos contra Libertad y ambos equipos estábamos punteros y el que ganaba seguía, y justo ese partido me acuerdo que fue Florentín y yo hice un buen partido, terminó el partido y salgo de las duchas, salgo para ir a saludarle a mi mamá, le encuentro a mi mamá llorando. Yo sabía la noticia que iba a presentarme el lunes en primera, y se acerca Florentín y me dice te quiero ver para las 7 el lunes en el estadio ahí en Enrique Galeano para entrenar con el plantel. Y yo ahí tipo me quedé en shock, no creía y se me cayeron las lágrimas ahí porque no podía creer. Qué particular esa historia que nos contás. Encima justo ese partido jugaste ante Julio Enciso. Hasta esa coincidencia se dio y te vio Florentín y te llevó a primera. ¿Cómo fue, en este caso, cuántos partidos llegaste a jugar? ¿Tenés en mente cuántos jugaste en la primera división a esa edad, Kevin? Jugué con 14 años fue como 5 o 6 partidos. 5 o 6 partidos en aquel momento, con la primera del Deportivo Capiatá. Y ahora tenés esta recordación, Kevin, que vos has Gustavo Florentín, el reconocimiento. Kevin Pereira, 14 años en primera. Gustavo Florentín, ¿cómo te va? Gustavo Florentín. No está Gustavo, ¿no? Gustavo. Hola Arturo, ¿cómo estás? Estamos con Kevin Pereira. Repetí, Kevin, ahí lo tenés a Gustavo Florentín, Kevin. Y que teníamos el partido contra Libertad y que estábamos punteros a ambos equipos, y yo estaba saliendo goleadores con Enciso, teníamos 12 goles creo de ambos, y justo ese partido se fue, como te dije, el profe Florentín, y al terminar el partido se acerca y me dice te quiero ver el lunes a las 7 de la mañana, una hora antes siempre estábamos, y me quedé sorprendido. Y llegué el lunes y él estaba ahí, estaba corriendo por la cancha. Me acuerdo muy bien ese día. Gustavo, respondele, Gustavo Florentín. Kevin, ¿cómo andás? Un gusto poder escucharte. Bueno, pasaron varios tiempos de esa oportunidad que vos te ganaste en su momento. Y me pone contento de tu crecimiento, me pone contento del lugar donde estás ahora, y bueno, es un mérito muy grande lo tuyo de lo que estás generando actualmente, así que mis felicitaciones para vos, Kevin. Muchísimas gracias, profe, muchísimas gracias. Como dije recién, me estoy acordando
de todas las cosas que pasamos ahí en el Club Deportivo Cafetá, que hasta ahora no puedo creer todavía. ¿Por qué no podés creer, Kevin? Y Gustavo te dio la confianza, y Gustavo, ¿cómo lo viste vos a Kevin Pereira? Quédate un ratito, Kevin, integrante de la selección sub-20 que va por el título frente a Ecuador mañana. Gustavo, ¿qué tenía Gustavo Florentín, Kevin? ¿Por qué lo viste así? Hola. ¿Me escuchás, Gustavo? Se corta la comunicación, qué pena. Le quería preguntar. Bueno, Kevin, ahí lo tenía Gustavo Florentín. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que te dijo Gustavo, Kevin? Y me dijo que siga así como estaba viniendo en categoría, que me iba a ayudar en todos los sentidos, que me iba a ayudar en todo como dije, y que no me asuste, que entre confianza, que todos los compañeros me iban a ayudar también. Y bueno, se fue, lamentablemente no pudo escuchar esta parte. Si lo hace por radio le vamos a hacer la grabación. Mucho tu carrera profesional, Kevin, le debe a Gustavo Florentín. Sí, le debo mucho también a Diego Aguilán, que me hizo debutar en primera, y algunos técnicos que no me quiero olvidar, así que pasé por muchos técnicos que me ayudaron en muchas cosas. Bueno, no sé si está Gustavo por ahí charlando la charla con los compañeros. Gustavo, ¿me escuchás? Sí, te escucho ahora, Arturo. Dijo que vos le estimulaste mucho, y Kevin Pereira está, que tenía condiciones, que le ve para adelante. Hace un reconocimiento del estímulo que vos le estabas dando en su momento cuando era mucho más chico, Kevin, Gustavo. No, valoro mucho que reconozca en lo que en su momento el cuerpo técnico le había brindado, esa confianza, ¿verdad? Eso reconforta mucho para el grupo, y bueno, siempre digo que los jugadores son los que se hacen ese camino, nosotros que nos gusta dar la oportunidad a los chicos. De hecho, en su momento, por eso justamente nos había contratado Deportivo Catiatá, y él tenía una manera de ver del fútbol en su momento, y que fue marcando esa diferencia por las buenas individualidades que él tenía, y que la verdad que la dirigencia también en su momento apostaba mucho a él, y que se hizo un proceso por el cual tuvo su fruto, o está teniendo su fruto, y que va a seguir dando mucho más, ¿verdad? Entonces siempre desearle lo mejor, que él pueda seguir creciendo, tiene mucho por delante, y que va a ser muy beneficioso para el fútbol paraguayo, así que valoro mucho de su parte hacia nosotros también por el hecho de acordarse. Gustavo, Fernando Velar, vos lo fuiste su técnico de los jugadores, se corta. Bueno, le quería preguntar lo de Fernando. Chao, Kevin, un saludo al aire, éxito, Kevin. Un abrazo. Gracias, Kevin Pereira. Le queríamos preguntar a Gustavo Florentín, Fernando Velar, ¿quién es más joven? Los dos a los 14 años en primera. Sí, Kevin Pereira, nacido el 15 de enero del 2004, debutó el 5 de septiembre del 2018 en Copa Paraguay del 2018 con 14 años, 7 meses y 21 días. Y Fernando Velar debutó el 28 de octubre del 2018 en Clausura 2018, 14 años, 9 meses y 22 días. Hizo el gol contra Olimpia. Contra Olimpia, exactamente. Más joven Kevin Pereira. ¿Quién es más joven? Kevin, tiene el récord. Y por 2 meses y 23 días. Y es más joven y 21 por días. 9 días, porque nació el 5, así es. Ovelar, y el 6 Ovelar, y el 15 Kevin Pereira. Que 15 de enero. Antes el récord tenía Pedro Benítez en San Lorenzo. Pedro Juan Benítez. A los 15 años. Ganso Benítez. ¿Y Rafa Bodilla gustó los 15 también? Y el otro tiene... Cuidado con ese tema, Está en la lista Jesús Medina, de Libertad. A los 15. También Rafael Bobadilla debutó a los 15. En Olimpia. Yo no sé si fue un clásico tipo Ovelar, pero Rafa Bobadilla, 15 años. 15 años en primera división. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo te va? Arturo querido, ¿cómo andamos? ¿Cómo andás, Orlando? Partidazo ayer, la pelota saca ya en travesaño, se salva Cerro. Contanos, muy buen partido tuyo, muy buen partido de Nacional, y arriba compartiendo con Cerro, Orlando. Sí, la verdad que sí, partido durísimo, Arturo, durísimo, muy intenso, en donde los dos equipos, tuvieron ocasiones de gol, por ahí Cerro tuvo mala tenencia, pero la más clara creo que la tuvo Nacional. Orlando, el tiro libre, contanos, ¿pensaste que se metía? Parecía
a la distancia de esa manera. Al final una mano que salva de Jan, pelota que pega en el travesaño, la chance más importante que tuvieron aparte de la que salva Piri Jamota en la línea. Sí, la verdad que sí, tuvimos esas dos chances que para mí fueron claras, más clara la de Fleita que saca Piri ahí de la línea. Y el tiro libre la había adentro, no sé cómo sacó el manotazo ahí Jan para salvar esa jugada. Me dio la sensación que como que te perfilaste para empezar la carrera del festejo, o fue una sensación equivocada, porque insisto, parecía adentro, parecía que era una jugada que era difícil de salvar y finalmente Jan lo hizo. Sí, la verdad que sí, como te dije, cuando vi la trayectoria de la pelota y lo vi lejos a Jan. Y nada, no sé, sacó un manotazo salvador ahí que lo salvó ahí a Ferro. La muralla estaba adelantada, Orlando, ¿verdad? Nosotros vimos en la posición de cancha nacional que no estaba en la distancia reglamentaria y Méndez dijo no se caprichó y lo dejó ahí a la muralla del cerro. ¿Vos te percataste de eso? Claro, Arturo, por eso no quise ejecutar al principio el tiro libre, porque estaba muy cerca de la barrera y cuando autoriza el árbitro se venían adelantando cada vez más, sí. Me quedaba muy cerca de la barrera, pero bueno, por suerte también pasó la pelota y bueno, después todo lo que pasó que Jan sacó el tiro libre. ¿El que iba a tirar que estaba a tu lado era? Era Caballero, creo. Quiere decir que Caballero le pegaba. Vos dijiste, no, a esta muralla adelantada yo no, porque iba a considerar que no iba a pegarle como vos querías. Claro, no, Caballero le quería pegar al palo del arquero, me dijo. Orlando, en una parte del partido tenías, o en gran parte del partido en realidad, tenías que bajar a marcar, que tenías que dar una mano allí porque Alan Rodríguez se volcaba por ese lado, tenías que cubrir la subida. También haciendo ese trabajo solidario, ese trabajo de cobertura. Claro, sí, es lo que también lo hablamos ahí con el Cabo. Cerro te ataca mucho con los laterales por fuera, teníamos que contrarrestar eso y a partir de ahí lastimar, y creo que bueno, no pasamos inconvenientes en ese sentido. Pudimos tapar bien los laterales, no nos atacaron tanto por fuera, tuvieron que tirar más pelotazos frontales que ahí Nacional se hace fuerte. Uh-huh. Cambia el equipo en el segundo tiempo, te acomodaste también un poco mejor allí, hay que decir, me parece, pudiste hacer más daño, mejor dicho, en el segundo tiempo con el ingreso de Fleitas y todo. Sí, tuvo que hacer unos cambios ahí el técnico, lo puso a Franco para tapar la salida de los laterales y Fleita para que no aguante un poco más la pelota, y a partir de ahí generaron nuestro juego. Y bueno, Orlando, un saludo, un abrazo del aire, muy buen partido, ahí está peleando Nacional del campeonato, ahora viene Guaraní, todo muy bien en Nacional. Chao, Orlando, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo, un abrazo grande. Igualmente, Saludos. Orlando Gauna Lugo. Desde Control le alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar para proteger, renovar tu casa con Sica queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Bellala 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Mi Idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. ¿Buscas sentirte en casa? Mi Idea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi Idea, los electrodomésticos Mi Idea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Representa y distribuye Britam S.A. Restaurante La Tarima, cocina con estilo, especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo de martes a domingos. En José Campos Lanzoni 273 Casiguiro Hispano, Restaurante La Tarima. El Machetazo, ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabes dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo, ahora es El Ahorrazo. Con Visión Banco ahora puedes extraer tu dinero con código QR en los cajeros de la red Infonet. Todo desde Visión Digital en simples pasos. Descarga la app desde Play Store, App Store o App Gallery. Escribinos al 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos.
Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar y así juntos cuidamos el medio ambiente y además te ahorras 1.000 guaraníes. Disfrutar con Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín, retornar la buena onda. Bueno, 13-17. Antes, señor Futsal de FIFA, hace segunditos en 9 Sur, partidazo de las chicas de Paraguay, le ganaron 1-0 a Argentina. Segunda victoria de Paraguay, las albirrojas en el fútbol femenino FEM en busca de la medalla de oro, Víctor. Sí, ayer y le ante ganó una a Chile selección por argentina goleada. que estaba bastante fuerte, que atacaba bastante, que Paraguay se defendía, logró hacer el gol y anteriormente ganó, ¿verdad? Ganó 5-0 ante Chile y mañana juega de vuelta ante Bolivia, 11:15 de la mañana. Le pueden avisar, y vos como hermano Diego Villalba, que se suspendió la conferencia que estaba Diego para cubrir de Julio Cáceres con un jugador de Olimpia. Aldo Olimpia. Queda suspendida la conferencia. Buenos Aires, colegas. La conferencia de prensa que estaba estimulada para hoy queda suspendida para otra ocasión. Gracias por la comprensión. Ya le envié el mensaje, dice Gerardo, así que Diego, si está escuchando, hoy no hay conferencia de prensa. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, vistas panorámicas, con cuotas accesibles, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contactanos al 443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Niño, ¿qué tenés, niño? El repaso de toda la fecha de lo que se vendrá en la continuidad después de lo que significó los juegos de ayer. Hoy no tendremos actividad, pero sí, a partir de la jornada de mañana, todo el repaso en segundos. Para que comprar se puede alquilar, Rentamac una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac una herramienta más en su obra. Para la previa de este office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido y se pone a tono con una novedosa presentación para disfrutar en familia o regalar a esa persona especial. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Sabes por qué están sacados? Hay sesión de fotos. Sesión de fotos, sí señor. ¿Sabe lo que me escribió? O sea, yo no en la televisión, dije, no, mi vida ya no puede moverse así. ¿Sabe lo que me pone a mí? Para que la gente entienda nomás. Puede ser, buen día, señor. Disculpen la molestia. Su look para la foto será verana, día a día. Camarilla debe ser camisa amarilla. Camisa amarilla. Ahí pone camisa camarilla. Dije yo, camarilla. A la puta, dije yo. Los años me traicionan. Camarilla, dije yo. Estoy viejo, carajo. Pantalón chino azul. Ahí me fui a la mierda. Compio me va a poner pantalón chino azul. ¿Vos sabés lo que es chino? No. Pero le mostré a Roberto con él y me dice, ese está detenido. Está bien muy detenido. Sí. Y bueno, pero... qué boludo sos. Pero digo nomás, claro. Pantalón chino, me tuve que llamarle y le dije, Nico, asistente Nico. de la Maneja todo, Nico. acá, Sí. de la señora Miriam Rafael, asistente, le dije, Nico. Explícale a Pio pantalón chino. Pantalón cortito. Yo me merezco esto. ¿O aún no te dijo pantalón chino? No. Bueno, listo. El VAR en un partido como seguro de Cazón de Rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza.
La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados sin choriqueso Shorty, que sus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa clara del choriqueso Shorty, el auténtico, el original choriqueso Shorty, con la calidad de la cooperativa Shorty-Ser. Sueñas sin parar, buscas potenciar tu negocio, puedes alcanzar tus objetivos con los préstamos pymes de Bancop, con tasas y plazos especiales, sujeto a análisis y aprobación crediticia, disponible en guaraníes $100. Ingresa ya a bancop.com.py, Bancop 10 años sin parar. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Tacuaré General Caballero juegan mañana a las 17 en cancha de River. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupé Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En MC Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisaje del Montaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de MC Inmobiliaria. Disfrutad del evento deportivo más importante de Sudamérica, en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales a su 2022 hasta el 15 de octubre, el sueño de todos. Muchas felicidades a Enrique Dava, nuestro compañero cumpliendo años, y a Soledad Franco, nuestra colega de Tigo Sport. Sí. Así que muchas felicidades, hacerle llegar a Sole, excelente persona, gran profesional, a Enriquito Dávalos y Soledad Franco, muchísimas felicidades. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica hasta el 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebellala, Casi, RI, 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Más de repaso de partidos, mañana igualmente, recuperación de la fecha 13, Olimpia Libertad 19:30. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegan todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales, cocinas, preparas y listo. Buscaros en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Guaraní, Sol de América, será el día jueves. El jueves será el partido de Guaraní ante Sol de América a las 17. Decidí compromiso y solidez, Exigimpa, con más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Más de repaso dentro de lo que se vendrá, decíamos los partidos que aún están pendientes. Mañana, Tacuaré General Caballero a las 17, 19:30, Olimpia Libertad, pero este juego correspondiente a la fecha 13. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes, no esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py. Entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli, el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos. En Asunción, Mariano Rocalón, en Buenos Aires, Encarnación, Coronel Ovidio, Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Aprovecha todos los miércoles que son de descuentos reales en Farmacias Catedral. Descuentos que van hasta el 50% con todas las formas de pago en productos de primera necesidad. Y no te olvides que tenés un descuento adicional del 15% con el método Te Pago. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. El fin de semana igualmente ya tendremos fechas a partir del viernes. Tendremos viernes, sábado, domingo y lunes. Fecha 17. 12 de octubre, Guaireña, el viernes a las 19. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Volvió a tu pila tan esperada Marathon Jam. Hasta el viernes podés equiparte y renovar tus electrodomésticos y los electrodomésticos que la gente quiere. Si sos cliente de tu PI, tu primera cuota pagas recién los 30 días. Y no te olvides que tus compras participan en el sorteo de la camioneta Ford F-150 XLT y más de 100 premios. La gente sabe. Más de repaso de partidos. Resistencia ante Tacuaré el día sábado a las 17.
Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes, con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Más de repaso de juegos. General Caballero Ameliano será el día sábado en Mallorquín a las 19:30. La CCV GAC Tractores e Implementos Agrícolas LS Tractor Generadores DLC Power te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conócenos más ingresando dlcmotors.com.py y agenda tu visita de LS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com, regala amor. Regala Vimay Flores. Y el domingo, el clásico Cerro Porteño Olimpia en la Nueva Olla a las 16:04 de la tarde, el domingo Cerro Olimpia el clásico. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994493 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. El domingo, igualmente después del clásico, a las 19, Nacional Guaraní en el Arsenio Erico. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso, no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. En Shell, bajaron los precios en todas sus naftas. Shell Fórmula Regular 7.590 guaraníes, Shell Fórmula Super 8.390 y Shell V-Power 9.340. Pasá a llenar tu tanque con el combustible que más le conviene a tu auto y a vos también. Shell, porque lo que cargas importa. Más de repaso de juegos el lunes, Sol de América Libertad a las 19 en Villa Elisa. Apostando el deporte y las prácticas de buena salud, ASISMED es colaborador oficial de los Juegos Suramericanos ASU 2022. Te invitamos a apoyar con nosotros y ser parte de esta gran fiesta, el sueño de todos. Cuando llegas a tu casa de jazz, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia, por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza Elegio. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento, durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Fecha regularización, jornada 13. Olimpia Libertad dio a conocer los precios de las entradas Olimpia. Graderías, 30.000 guaraníes para el sector visitante, 20.000 para el sector sur, el hincha de Olimpia Sur. Plateas, 40.000. Preferencias, 60.000 guaraníes para Olimpia Libertad. Si querés dinero distante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Megalabs. 13:30. Seguro que le conviene Seguros El Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros El Chaco. Con CNT los sueños se cumplen en el poderoso 1.700 millones más un departamento en auto 0 kilómetros en el grandioso. Un Subaru STI Peri CNT Cheporemoy. Vení a Bristol, aprovecha las ofertas en televisores, precios increíbles en todas las marcas y modelos. Además, con tu compra ayudas a Teleton. Escucha esta oferta: TV Win Smart Full HD de 43 pulgadas, precio normal. 18 cuotas de 317.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 199.000 guaraníes. Llámanos al 519-4000, ingresa a bristol.com.py. Volvió la promo Jugar y Ganar con la raspadita de Supermercados Stock con más de 1.000 millones en vales de compra. Compra productos en promoción y con tu factura ingresa a stock.com.py/gana. Hay vales hasta 5 millones de guaraníes en promo válida en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. Hoy juega la selección de futsal FIFA masculina por la noche 20-15 ante Panamá. Ayer la victoria 3-1 ante Venezuela en el debut. Y otra disciplina que hace su estreno, en este caso el básquet masculino. Hoy juegan a las 8 de la noche en la Secretaría Nacional de Deportes ante Bolivia. El primer partido. Defiende el oro Paraguay. Porque bueno. es en la última edición de los Juegos Sudamericanos en Cochabamba 2018
Paraguay se quedó con la máxima medalla. En Joseph Barber contamos un espacio exclusivo para caballeros para que pase su momento placentero y disfrute un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos y registran como @Joseph Barber Oficial. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. La final de la Conmebol Libertadores cada vez más cerca. Vos podés estar ahí. Además, podés ganarte premios directos para disfrutar de tu pasión. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py y además participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Academia de Fútbol Legends RS24 con un enfoque de alto rendimiento adaptado a niños para aumentar sus probabilidades de éxito. Inscribí a tu hijo hoy con precios promocionales en legends.com.py o contacta al 0981-677-527 Academia de Fútbol Legends RS24. Víctor, arrancan igualmente la actividad tenis en Odesur. Exactamente, el tenis ya está en marcha con Verónica Cepede, con Dani Vallejo como principales representantes y esperanzas lógicamente de medalla en el tenis femenino y masculino respectivamente. 28 medallas hasta este momento acumula Paraguay. Ayer se ganaron 3 para la delegación nacional. En boxeo 2 con Minerva Montiel en femenino y Marcelo Perro Loco Núñez, bronce en el boxeo masculino. Y recordar lo del handball, en este caso medalla de plata el día de ayer. 28 hasta este momento para Paraguay. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar su industria depósito fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Insecticida Aerosol Knockout Base Acuosa elimina todo tipo de insectos sin olor con alto poder residual y además no es tóxico para personas y animales de sangre caliente en sus presentaciones. Mata todo, voladores y voladores con citronela. Knockout con el sello y garantía de base. Recordar, Víctor, mañana la final del Sub-20. Paraguay en el Comité Olímpico van a enfrentar a su par de Ecuador. Así es, 16 horas, mañana la final por el oro. 16 horas Paraguay-Ecuador definen la medalla de oro en Juegos de Fútbol de Campo Masculino. Electroban cumple 15 años, te regala un camión lleno de muebles electrodomésticos comprando productos de la marca Speed, Quick, One, Atlas, Generas cupones para su toque en el camionazo Speed de Electroban. Llamanos o escribinos al 021-519-3000 o acércate a la sucursal más cercana a Electroban. 15 años, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. Todos los accesorios que siempre quisiste que los encontrás en Erimark. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Todo de las mejores marcas como Keco, Samtec, Positron y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Copetrol volvió a bajar los precios en todas sus naftas. Pasa por Copetrol más cercana y llena el tanque con la mejor calidad y el mejor precio. Aprovecha la nueva baja de precios en todo el país. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Atención Villaliza, desde La Plata en Peña anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en Bon Poleski número 45. Estamos sobre Bon Poleski, casi 24 de junio en Villaliza, La Plata en Peña. Es justo lo que necesitas. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto, o llama al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeño, venta arreglos de huellas sobre plata, Empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. San Isidro y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de San Isidro y Claucol. Seguinos en redes sociales, @San Isidro, @Claucol Paraguay. En la reunión, Francisco, niño, Víctor, van a hablar de las eliminatorias, que arrancan en marzo. En marzo. Sí. 6 clasificatorias, 6 plazas y media. Sí, 6 directas, una de repechaje para el séptimo lugar. Sí, el mismo formato, el 18 mismo formato. fechas. Lo que probablemente van a resolver es si vuelven a sortear, como pasó en la última eliminatoria. Porque antes había un calendario fijo que para la última se cambió por un sorteo que se hizo.
Pero es todo contra todo. Sí, todo contra todo. Después hay otros temas para definir. Sede de Copa América 2024 que todavía no se anunció, porque falta menos de 2 años, Copa América 2024. Y estaban hablando en medios internacionales el tema del VAR. Se va a poner en debate para Libertadores y Sudamericana, que haya desde el arranque. Ya. Exactamente. Mejor así. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Vigilla, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azores Fútbol Álamos, porque si es vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad de todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Iba a una conferencia que iba a cubrir Diego Villalba esta tarde. Se canceló, no se hace en Olimpia, iba a hablar Cáceres y un jugador. Y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Itaú y 35% de descuento si pagás con QR. Además, podés comprar con tus puntos Itaú disfrutando de estos espectaculares descuentos. Este beneficio aprovecharlo también en nuestra app Punto Farma, en la web .farma.com.py, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. 1338. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos. Donde ganas seguros, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. ¿Por qué no juega Brasil sub-20? Pasa que en varias disciplinas no es clasificatorio a Panamericanos o a otros eventos, y para Brasil son torneos menores en esas disciplinas colectivas. Trajo, por ejemplo, handball femenino donde ganó, rugby 7 femenino donde arrasó, pero en fútbol, básquet no le sirve mucho. Aunque sea viejo el tema, tiene que saber que el fútbol brasileño formaba parte de la Confederación Brasileña de Deporte. Después se abre el fútbol. El fútbol formaba parte del paquete. Era uno más el fútbol en Brasil, con las otras disciplinas deportivas. Le daban gran cabida a todas las otras disciplinas de Brasil por año. Después se llamó Confederación Brasileña de Fútbol. Primero era fútbol perteneciente a la Confederación Brasileña de Deportes. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales. El Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale al dolor con Etirol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Con el SPS Medicina Prepaga tenés 25% de descuento desde la cuota 1 hasta la 2 en los planes Interplan, Superior Plus, Familiar Máximo y Doctoplan. Más detalles al 248-8500. Medicina Prepaga SPS abierta a todo público. ¿Qué van a decir el informe del VAR referente a la jugada que reclama Cerro? ¿Se va a pronunciar? Y sí. Porque si fuera penal, queda desprogramado los dos. Árbitro y VAR, árbitro Méndez. ¿Y al VAR? Y VAR Fernando López. Porque si se demuestra que es penal, ¿qué es lo que me mira? Igual para mí tiene que ser desprogramado porque es un error grosero. Estoy diciendo que si el VAR considera, no para Víctor, al VAR hablo, no tu opinión, hablo pero la no opinión. Tiene argumento en esta. No, volvemos otra vez. Para el VAR y para el departamento de árbitro estoy hablando, no la opinión de cada uno de nosotros. Claro. Hablo la opinión, no es que va a decir Víctor Villalba dijo y le vamos a desprogramar. Por conciencia plena que dijo Fabiano, que dice el niño, o Francisco López, si el departamento de árbitro considera, lo van a desprogramar. Al árbitro y al que estuvo en el árbitro Méndez y al VAR. Fernando López. Kaiser te premia por sus 40 años. Puedes ganar una consoladora llena de Kaiser, un toldo, un juego de mesa y sillas, además de 5 bicicletas repleto de Kaiser. Envía un SMS al 88800 con la fecha de vencimiento de tu lata y ya estás participando. Seguinos en redes como Kaiser Paraguay. Con Super Espuma, viví más despierta y disfruta un descanso superior en tu sommelier de calidad. Seguinos en redes sociales Super Espuma PI en Instagram y Super Espuma en Facebook. Y estate atento a las promociones que se vienen. Super Espuma, viví más despierto. Perdón, confundí toda la mesa. No, no dije penal, no sé dónde saqué. Estamos hablando, no tiene nada que ver el penal. La roja. Hablo de la roja, la jugada cerca de la media cancha. La de Ríos a Pili de la Mota. Llegó a recuperar la Cetambre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperarpy, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros grados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo mayor que se mete en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo.
Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Sika soluciona sus problemas. Sika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. No estamos muy atrasados, Luis. Ya estamos en un instante, doctor Osvaldo Laterza, un instante. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea representa y distribuye Britam S.A. Restaurante La Tarima, cocina con estilo, la mejor música. De martes a domingos, José Campo Lanzoni casi. Guido Spano, restaurante La Tarima. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, que estará el caballero del machetazo, ahora es el Ahorrazo. Con Visión Banco, ahora puedes extraer tu dinero con código QR en los cajeros de Red Infonet, desde Visión Digital en simples pasos. Descarga la app de Play Store, App Store o App Gallery. Escribinos al 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortina ahora valen 1000 guaraníes. Has retornado tus botellas vacías de Fortina y ayudas a reciclar, y juntos cuidamos el medio ambiente. Y además ahorras 1000 guaraníes. Con Fortín retornar la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 Supira, cotización a tapiti-info tapiti.com.py. Caminse te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Caminse. Ingresa a caminse.com.py, comunicate al 603-350 al 51. Caminse, energía para un mundo que no se detiene. ¿Cuánto falta, Luis? Mucho, veo. Ahí chiquitito, un segundo, doctor. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio a 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Contactarnos al 0521-204-236 y la lotadora inmobiliaria. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más, realmente más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, renta más, realmente más en su obra. Los Panchos o Pizzas siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o Pizzas, juega con todo. Lácteos en La Pradera te trae tu dulce de leche preferido. Dulce de leche en La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, la mejor en lácteos. Con Rumbos, César de Seguros, tenés un servicio integral de pólizas y señas para cada momento de tu vida. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, 20 de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben, hoy asados en Choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico original Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Con el préstamo Mi Casa, sola firma de Bancov. Es el ideal para remodelaciones hasta 200 millones de guaraníes y la primera cuota unas recién a los 60 días. Ingresa a bancov.com.py. Bancov, 10 años sin parar. Muy bien, Luis. Doctor Osvaldo Laterza, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, mi maestro? ¿Cómo andás, doctor Osvaldo Laterza? ¿A qué se debe tu llamada, doctor? Sé breve nomás, doctor. Y me lleve, a ser breve, yo hago resúmenes nomás luego. Sí, doctor. Porque así me enseñó mi padre que hay que hacer resúmenes. Benjamín Laterza, un fenómeno técnico y jugador. Sí, doctor. Mira, quiero colaborar un poquito con Cerro Porteño y con mi querido Chiqui Arce, si escucha que observe un poco esto. Él hace jugar a este Romero, que es un buen jugador y que seguramente le es útil para su juego, porque le gusta el juego de él, que desmarca, que mueve, tiene voluntad, pero le falta todavía la calidad del gol. En este momento nosotros necesitamos de uno que tenga calidad de gol, y el que me parece que tiene más calidad para gol es el boliviano. Entonces no tendría que perder tanto tiempo como Romero, que es un gran jugador, pero no hace goles. Y en cambio el otro, recuerdo el gol que le hizo el arquero de Libertad cuando no le hizo pasar sobre la cabeza. Sí. Y tiene más condiciones de hacer goles, sí, más rápido si le toca. Bueno. Entonces yo le diría a Chiqui que por favor observe un poco y le haga jugar de entrada al boliviano. Está bien, doctor. Porque es el que va a definir, y perdemos tiempo si no le ponemos al boliviano porque define. No hace gran cosa en el juego, pero le toca y mete la pelota adentro. Está bien, doctor. Sugerencia para Chiqui hace el doctor Osvaldo Laterza, que Moreno Martins sea titular. ¿Es así, doctor Osvaldo Laterza? Juegue de entrada. Juega de entrada. Está bien, doctor. Está bien. Minutos, porque va a hacer goles. Sí, señor. Gracias, doctorazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, doctor Osvaldo Laterza, padre. Que sea titular Moreno Martins.
hijo de Benjamín Laterza, maestro del fútbol, escribió libros, técnico de Paraguay en el 71, primer jugador paraguayo en River de la Argentina, el papá del doctor Laterza. Rubén Ríos, de Nacional. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Rubén Ríos. Cerro reclama tu expulsión. Te extralimitaste, sos consciente, pensaba que te ibas. Sí, el árbitro estaba al lado y vio que no tuvo la intensidad necesaria como para que me eche. Obviamente después con las imágenes del VAR y con cómo se tira Pir y todo, se hace un poco más escandaloso, pero sí llegué tarde, admito que llegué tarde, lo toqué en el tobillo, pero no fue muy intensamente, ni siquiera tenía nada en el tobillo. Creo que el árbitro estaba al lado y yo sabía que no me iba a echar. ¿Que el árbitro no te iba a echar? No, porque él estaba al lado y vio que no tuvo la intensidad necesaria la jugada, como para que me eche. ¿Vos llegaste a ver la jugada, Rubén? Sí, después la vi y bueno, con las imágenes del VAR me podía haber expulsado tranquilamente. ¿Y por qué pensaste que no te iba a echar? Porque el árbitro estaba al lado y vio de cerca cómo fue toda la jugada. Fue una jugada del partido. Fue una pelota dividida que yo llegué un poquitito tarde, pero no fue un planchazo así con mucha agresividad. ¿Cómo para que caiga de esa manera Pili de Mota, decís? Claro, sí. Lo tocaba Penita y se tiraba. Después otro compañero también lo tocaban y hacía un circo. Cuando él cae, ¿vos qué le decís a Pili de Mota? ¿Te acercás o no? Sí, me acerqué y le dije que se levante, que lo toqué apenas. O sea, sí que en las imágenes del VAR se ve que voy con la plancha arriba y que lo toco. Pero lo toqué apenas y saqué la pierna. No tenía nada tampoco en la pierna. Le dije que se levante, que iba a matar el partido, así, que iba a matar el partido, que ya no iba a tener la misma emoción, que no ganen bien, que no ganen 11 contra 11. Obviamente si me tenía que echar me iba a echar el árbitro, pero el árbitro estaba al lado y decidió que no era para tarjeta roja. Y cuando te exhibe la amarilla, dijiste, bueno, ¿me salvé o dijiste no? Corresponde, no merecía. A título personal te pregunto, cuando viste la amarilla. Sinceramente, para mí estuvo bien. Ahí en el partido estuvo bien. Después cuando veo las imágenes del VAR, sí, ahí sí dije, qué hijo de puta, qué raro que no me echó. Cuando me pasan todos los videos, todo, sí, era una jugada para roja. ¿Lo admitís? Sí, yo lo admito, con las imágenes del VAR es otra cosa. En la cancha yo no sentí que era una jugada para roja. Uno cuando hace una falta y siente que es para roja, ya tiene en la cabeza eso. Ah, pero una vez el VAR te hizo cambiar a vos mismo de opinión. O sea, tuve miedo cuando fue a revisar el VAR, sí, por las imágenes que brinda el VAR y por cómo se exagera todo. Es otra cosa con las imágenes del VAR. Pero para mí la amarilla estuvo bien. Por eso te pregunto, si fuese al VAR a ver, vos decías, aquí me echa. Sí, yo pensé que me iba a echar. Rubén, ¿pero solés hacer así o se te fue el codo? No, con el codo no lo toqué, fue abajo la jugada. Arriba no lo toco. Con la imagen del VAR parece que lo toco arriba y abajo. Pero arriba no lo toqué. Bueno, iba a ser otro, de luego, quedando Nacional, con en caso que te expulse, a lo mejor otro hubiera decir la historia del propio partido, ¿no? Sí, obvio, sí, es muy difícil jugar contra Cerro con un hombre menos. La verdad que eso no iba a condicionar mucho. El rival juega bien, Cerro juega bien. Sí, Cerro juega bien, Cerro triangula muy bien. La verdad que bueno, el primer tiempo tuvieron para hacernos el gol y no aprovecharon, y bueno, el segundo tiempo creo que creamos las mejores situaciones nosotros. Fue un tiempo y un tiempo. El rasgo que tiene Nacional es ¿vos venís a Nacional recomendado por quién? No, yo estando en 12, a mí me llamó directamente Carlos Bonet. Sí, ¿y General Díaz quién te trajo? En General Díaz me trajo un tío que jugaba acá en Cerro, Aldo Herrero. ¿Y tuviste compañero a Merlini vos, San Lorenzo? Sí, tuve compañero a él. También compartí con Alexander Barbosa. ¿Y tus abuelos son paraguayos, Rubén? Mis abuelos son paraguayos. ¿Qué te dijeron? ¿Era así? ¿Tuviste oportunidad antes de General Díaz de venir a Paraguay cuando eras más chico o no? Antes de General Díaz sí tuve oportunidad de venir a Paraguay. Sí. No, la verdad que no. Nunca había venido a Paraguay, no tuve porque yo estaba en San Lorenzo, tenía contrato y bueno, cuando se me venció el contrato ahí analicé las opciones que tenía y me dieron la posibilidad de venir acá y conocer Paraguay. Bueno, hasta el día de hoy me quedé. Está bien, Rubén. Y en General Díaz fuiste compañero de Alberto Espino, de Alberto que no jugó ayer, y Enzo Jiménez, sí que jugó jugadores de Cerro. Sí, lo tuve como compañero de ellos, sí. ¿Quién es tu amigo en la selección argentina, Rubén?
Uno de mis amigos es, bueno, Paredes, de mi mismo barrio, Ángel Correa, que jugó conmigo. Que hizo los 2 goles en Ellos. Atlético ahora en la fecha pasada. Sí, él. ¿Vos lo ves a Nacional campeón? ¿Lo No ves sé si a- lo veo campeón, pero sí que vamos a pelear hasta el final. Vamos a ir partido tras partido. Nosotros sabemos que no somos favoritos. Y cuando decís no son favoritos, decís porque no se le da el crédito a Nacional, y eso le hace más fuerte a ustedes. Por lo que se habla, o sea, periodísticamente no somos favoritos. La mayoría de los periodistas dicen que Nacional en algún momento se va a caer, y bueno, hasta el día de hoy, fecha 15 y 16, estamos punteros todavía. Acá tenemos un compañero, Víctor Villalba, que nos dice, si ayer ganaba Nacional, él cambiaba de opinión. Decía porque iba a sacar 3 puntos. Pero en esta mesa, mirándole a la cara a Víctor Villalba, nuestro compañero, que es más jovencito de todo, dice, va a pelear Copa, va a entrar en Copa, pero él no le dé campeón a Nacional. Es uno más que no le ve así a Nacional, Rubén. Sí, uno más entonces. Son muy conscientes de lo que tienen, lo que pueden y no. Nosotros somos conscientes del plantel que tenemos y confiamos en nosotros. La verdad que Nacional en sí tiene un muy buen plantel para pelearle a cualquiera. Lo que se dice afuera, que no somos candidatos, también es verdad, pero nosotros internamente sabemos que vamos a ir paso a paso, partido tras partido, y bueno, cuando termine el torneo veremos qué pasa. Hablando de Pili Mota, cuando terminó el partido, ¿se dijeron algo? No, lo saludé normal, después en el entretiempo le pedí disculpas, le dije que no lo había agarrado tan fuerte, que nada, me dice, sí, esto es fútbol. Obviamente cada uno va a aprovechar las situaciones para su lado, ¿no? Pero no, bien, con él bien. En el disparo de Orlando Gaona Lugo, ¿vos pensabas que la pelota se metía? Sí, la verdad que pensé que se metía ahí en el rebote cuando se dio en el travesaño y pensé que iba a atropellar a algunos de los que estaban ahí en el área y bueno, no se pudo. ¿Y la que saca Pili Mota de la línea? También, yo pensé que entró. ¿Y iba a hacerle algún reclamo? Sí, le dije al árbitro que entró, que revise el VAR. ¿Y qué te dijo el árbitro Méndez? Pero bueno, no, me dijo que ya se revisó todo, que no entró. Bueno, eso es por el lado de Nacional. Por el lado de Cerro hay una que entra Romero, el delantero de Cerro, y en la boca del arco Malogra era la primera. Sí, ahí me cae todo. Si hagan esa, se me iba a complicar el partido. Otra, la que saca Rojas, el arquero. El cabezazo de cosas, sí. Sí, también. Fue muy buena tajada. Tuvo situaciones de uno y otro lado Rubén Ríos, del partido de ayer. Sí, por eso, como digo, fue un tiempo para Cerro, para mí, y un tiempo para Nacional. El segundo tiempo no nos llegaron ni una vez. En el momento de la amarilla, vos dijiste ahí está. Pero cuando viste el VAR, dijiste pues me podía haber expulsado. Es así cuando viste la imagen. Sí, cuando vi la imagen, dije que me podía haber expulsado tranquilamente. No, por eso muestra tu franqueza en esta entrevista, de tal manera que diga sí. Viendo después el monitor, vos pudiste considerar que fue injusto lo primero, pero si cambiabas de opinión, si es que observabas la imagen posteriormente. Sí, es verdad. Sí, hay que ser honesto. Por eso te digo, habla muy bien de vos. Rubén, ¿y tu futuro cuál es en Nacional? ¿Hasta cuándo tu contrato? Mi contrato es hasta ahora, hasta diciembre. Todavía no renové, me están hablando para renovar, pero todavía no llegamos a un acuerdo y bueno, vamos a ver qué pasa cuando termine el torneo. Hablamos de una cuestión económica. Sí, estamos tratando de llegar a un acuerdo en eso. ¿Y seguís mucho en la Argentina? Sí, la verdad que sí. ¿De momento no pensás volver? Sí, me encantaría jugar en el fútbol argentino. Vos jugaste en San Lorenzo, Sí. pero te pregunto, ¿te gustaría Gimnasia y Esgrima de la Plata con Gorosito? Sí, obvio. Gorosito para mí es un ídolo. ¿Por qué es ídolo para vos, Pipe Gorosito? Porque es ídolo de San Lorenzo y yo soy hincha de San Lorenzo. ¿Tu familia? También, todos, sí. Independientemente, acá, ¿sabía que Gorosito vino a dirigir a Olimpia? Sí, sabía. ¿Tuviste oportunidad de hablar con él o no? Sí, lo saludé cuando jugamos contra Olimpia, pero bueno, él ni me registra a mí, ¿no? ¿Y vos que no te acercaste y no le dijiste, Rubén Ríos, Pipo, vos sos mi ídolo de mis padres, de mi abuelo, de mi familia? No. ¿No? No, ojalá que algún día tenga la oportunidad de que me dirija. Rubén Ríos, a la gente que no cree en Nacional, vos decís, tranquilo nomás, vamos a ver qué va a pasar al final. Sí, que sigan no confiando, que eso nos motiva a nosotros. Calladito, partido tras partido, vamos a pelear hasta la última fecha. Ahora viene Guaraní. Sí, un Guaraní necesitado, que también está peleando con nosotros el acumulativo para entrar a la Copa. Todos los partidos que vienen ahora van a ser difíciles. ¿Tuviste oportunidad de hablar con la hinchada, con los hinchas de Nacional o no? Sí, tuve, sí.
¿Y qué te La dicen? verdad que me quieren mucho a mí. Te hacen saber. Sí, ayer me hicieron saber que me quería mucho y les agradezco por el afecto. ¿Oferta de acá no hay? ¿Fuera de Nacional? Hasta ahora he escuchado algunas cosas de gente, pero a mí directamente no me llamó nadie. No vas a agrandar cosas que no son. ¿Nadie te llamó? Claro. Viendo... No, a mí nadie me llamó. No. Se dice que me quiere Cerro, que me quiere Olimpia, pero no... A mí nunca me llamó nadie, ni a mi representante. Y redondeando, ¿cómo ves nuestro fútbol, el fútbol paraguayo, Rubén? ¿Qué tiene a favor y qué tiene en contra? No, y la verdad es que el fútbol paraguayo hoy en día está levantando mucho su nivel. Yo desde el día que llegué hasta el día de hoy creo que cambió mucho y se emparejó mucho también al nivel de los equipos. En el momento que yo llegué jugaba contra Olimpia, Cerro y ya tenían partido perdido. Hoy en día cualquiera le puede ganar a cualquiera y eso habla muy bien del fútbol paraguayo. Creo que habría que mejorar un poco el tema de las canchas nomás, pero después nada más. Y bueno, ¿qué más quería agregar, Rubén, que no te haya preguntado, que considere Rubén Ríos? Más en esta charla, desprolija, ¿cierto? De todo un poco hablamos, Rubén. No, agradecerle por el llamado y bueno, decir a la gente que sí, que mirando al VAR obviamente fue una jugada de expulsión, pero internamente yo de la cancha no sentí que fue así. Si fue así, fue decisión del árbitro y bueno, obviamente para mí mejor que me quede en la cancha. ¿Te sorprendió la manera como se da vuelta y cae planchado Pili Damota? Sí, bueno, él va a hacer las cosas a su favor. Después a mí también me planchan una y di un montón de vueltas, pero bueno, ni amarilla. Vos le dijiste a Pili, no es para tanto, y pensaste para adentro y le dijiste. Sí, le dije. Después viene Lucena en la misma jugada que creo que me pisa él. Dale, que fue la misma que Piri, levantate, me dice. ¿Él te dijo eso? Sí, dale, levantate, porque yo pedí que me venga a revisar los médicos, ¿viste? Para que revise el VAR y todo, pero me levanté rápido. Ahí hiciste una picardía de tu parte. Sí, lo mismo que hizo Piri, sí, pero bueno, ahí Lucena me levantó y bueno, me levanté nomás. Bueno, Rubén, anécdota, hecho, comentario. Gracias por tu tiempo, muy amable, Rubén. Dale, muchísimas gracias a usted, abrazo. Igualmente, Rubén Ríos. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.